Hola, buenas tardes a todos. Un placer saludarles. Son las 7:30, un poquito pasadas. Vamos, me presento, soy Aitor Odriozola, soy el responsable de renta variable para clientes minoristas de BVA desde el área de Global Markets. Y pues hoy tenemos la suerte, como sabéis, y ya es la segunda vez, pero ya tercera, perdón, que colaboramos con Bolsa General. Tenemos a David Galán, que nos va a dar una masterclass hoy sobre small caps. Bueno, analizará diferentes índices como el Russell y luego diferentes compañías, y luego nos traerá a los que le seguís también en sus directos de los domingos y otras intervenciones que tienen otros medios también, pues sus transparencias, que al final son una gozada verlas, y como lo explica David todo, que creo que es muy didáctico y la verdad que es una gozada, y así se lo reconocieron el año pasado dándole el premio de ranking al mejor analista independiente. David, nada, un saludo, que te vea por ahí. Gracias, ¿Qué Aitor. tal todo? Todo bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Y gracias a los Vale. asistentes. Yo lo que voy a hacer ahora en 2 minutos es presentaros un poco lo que es BBVA Trader, y luego ya dejo a David hablar, que realmente hemos venido a escucharle a él, ¿no? Pues nada, comentaros. Estáis viendo ahí BVA Trader. BVA Trader es la plataforma online que tenemos desde BVA para los clientes más activos en bolsa, ¿vale? Desde el banco se puede operar tanto en la web general, bva.es, pero ahí es una manera un poco más sencilla. Y luego ya hace años sacamos lo que es la plataforma Trader para aquellos clientes más activos y bueno, que demandaban lo que es más producto, más información, más servicios a la hora de operar en bolsa, ¿no? Entonces, indicaros que Trader, como os digo, está dirigido a los clientes activos. Tenemos diferentes productos, lo que son acciones, lógicamente nacional, como renta variable europea y americana, ETFs de diferentes emisoras. Tanto, les digo, tenemos los ETFs que tiene BVA, pero son solamente dos, pero luego trabajamos también con iShares, con Lyxor, con Amundi, Xtrackers y diferentes emisoras. Y luego también ya tenemos otros productos ya más complejos, lo que requiere una especial atención, pues como pueden ser futuros o CFDs, pero ya os digo, son productos más complejos que conllevan, que tienen un apalancamiento, que su manera de funcionar es un poco diferente, que son liquidaciones diarias y que no sé si todos conocéis, pero bueno, como digo, requiere de un mayor conocimiento de los mercados, tienen mucho más riesgo y entonces requieren de una prudencia mayor y realmente de estar muy atentos a lo que ocurre en el mercado, ¿no? A la hora que trabajemos con estos productos. Y luego ya también me gustaría, como podéis ver ahí, que a todos vosotros los que estéis inscritos en el curso, que tenéis una promoción que nos podéis enviar enviándonos a un correo que veis más abajo, lo podéis ver en la parte de bvatrader.com, os conectáis en la web bvatrader.com, hay un buzón que es info-trader@bva.com, y ahí podéis ver que tenemos diferentes promociones, todas ellas enfocadas en lo que son tarifas, pero me gustaría hacer hincapié hoy un poco, como vamos a tratar mucho el mundo de small caps americanas, la intermediación en renta variable americana, que está desde 10 euros hasta 20.000 euros o dólares de transacción, y luego con un 0,15% sobre el exceso de 20.000. Pero aquí también daros un dato que es muy importante a la hora de tratar también los mercados americanos o mercados en los que no estamos trabajando con divisa euro, sino en este caso sería divisa dólar, que el coste por el cambio de la divisa de esas operaciones, pues en Trader lo que hemos intentado es ajustar al máximo posible. Yo creo que tenemos el cambio más competitivo que habrá en el mercado nacional, que es un 0,05%, ¿vale? La media de otros competidores, como podéis ver ahí, está en un 0,25, incluso hay alguno que llega a un 1%, pero en nuestro caso pues son 5 puntos básicos, un 0,05, que realmente es una tarifa muy baja y, como os digo, la más agresiva que hay en el mercado en estos momentos. Y yo, sin nada más, vamos a comenzar con la charla de David. Podéis hacer todas las preguntas. Ya hemos recibido alguna pregunta al correo electrónico nuestro de Trader de Campus, pero bueno, a partir de ahora lo que queráis, yo ya os he recogido en un cuaderno y luego las vamos a ir preguntando a David, pero ir haciendo todas las preguntas que queráis a lo largo del webinario, de la masterclass de David. Yo iré anotándolas y al final, alrededor de 8:30, pues haremos un diálogo entre David y yo, que le iré preguntando todas las cuestiones que tengáis y que bueno, David intentará resolveros. La idea es terminar pues entre 9 y 9:15, ¿vale? O sea que tenemos tiempo de sobra. David, te cedo los trastos. Venga, perfecto. Muchas gracias, Aitor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta masterclass especial de Small Caps. Venga, muchas gracias a todos por
por vuestra presencia, por asistir en directo a esta masterclass de Small Caps, que la verdad que tenía muchas ganas de hablar sobre Small Caps. Llevamos ya unos meses comentando que es un mercado que en principio parece que está barato por valoración. Hablaremos de muchas diapositivas y de muchas estadísticas. Ya viene cargadito, ¿eh? Hoy va a ser un directo donde vamos a aportar creo que mucho valor. Y antes vamos a hacer una primera sección que hacemos en cada masterclass, que es el valor destacado de este mes y patrocinado por BVA, y no puede ser otro el valor que analicemos hoy. Yo creo que es el que está un poco el que está en primera plana, ¿no? En los medios, del que se está hablando continuamente. Vamos a analizar Grifols, que sufrió ese ataque bajista por parte de Gotham City Research, y a nivel técnico está interesante. Está interesante porque está muy débil, está muy bajista y está justo ante la zona de soporte clave, que son los mínimos del año bueno, ya no del año pasado, sino de 2022, ¿no? De finales del 22. Entonces, aquí fijaos, estamos con un gráfico diario, cada vela es un día. Estamos con la plataforma que viene implementada dentro de BVA CFDs, y aquí podéis ver, en BVA Trader, podéis ver aquí cómo tiene soporte clave en los mínimos de finales del 2022. Está muy cerquita de ese nivel. Si lo pierde, pues habría riesgo de un nuevo tramo de caída. Normalmente nunca es bueno un gap bajista de este tipo, que es el gap que saltó con la noticia. Es verdad que durante el día pues al menos tuvo cierta recuperación intradiaria, porque abrió cayendo un 42% en el peor momento de la mañana, de primera hora, y luego terminó bajando un 26%, que sigue siendo una caída muy dura, pero recuperó dejando una vela blanca. Bueno, aquí está en verde, se puede poner blanca y negra o se puede poner verde y roja, ¿no? Entonces, dejó finalmente una vela verde y rebotó, pero dejó un hueco bajista muy grande. Normalmente este tipo de gaps hace mucho daño en la estructura de precios y se suele tardar tiempo en cerrar, ¿no? Es raro, alguna vez puede pasar, pero es raro que después de un hueco bajista tan potente se haga una vuelta en V rápida, ¿no? Y recupere el mercado muy rápido. Entonces, está cayendo el título desde que salió esa noticia, ese informe de Gotham City. Después de un rebote bastante potente inicial, ha llegado a perder incluso los mínimos de esa sesión. Y lo tenemos marcando mínimos del último año de cotización y cerca de los mínimos de año y medio, ¿no? Que ya digo que sería esa zona de 7,88. Es decir, tenía zona 7,82. Tenía zona de soporte entre 7,82 y 8,10 y está un poco ahí, ¿no? En esa primera zona de soporte. De perderla, pues lo normal sería un nuevo tramo de caída. Así que sería un título con muy mal aspecto técnico. Hablaremos de valores muy fuertes y con buen aspecto durante el día de hoy, pero creo que hoy tocaba en el valor destacado, ¿no? de este mes hablar de Grifols con esa tendencia bajista en la que está. Parecía que estaba intentando mejorar su aspecto técnico con mínimos y máximos crecientes. Llegó a superar incluso el máximo de febrero. Eso no quitaba que había mucha inercia bajista de fondo porque venía de las caídas desde 2020 en un mercado alcista, que eso siempre es preocupante. Le ha pasado algo parecido a Acciona, que mientras que el mercado subía, Acciona estaba bajando. Eso no suele ser una buena señal. A los analistas técnicos nos suele gustar comprar lo que está fuerte. Entonces, yo un consejo que doy siempre, luego cada uno que haga lo que quiera y cada uno debe tener un método claro, con reglas claras de entrada y salida. No hay que improvisar en bolsa, pero como analista técnico creo que, y además es útil, ¿no? Intentar estar en los activos que lideran, pues en los más fuertes del sector, por ejemplo, ¿no? En los valores que lo hacen mejor que la media. Por ejemplo, hablando de Grifols, hace años que dijimos que del sector farma nos gustaban otros títulos. Poníamos de ejemplo hace 2 años a Vertex Pharmaceuticals, ¿no? Y el gráfico de una y o de otra no se parecen absolutamente nada. Entonces, es un valor que está débil, que no está fuerte, y en general los valores que no están fuertes pues serían valores a tener un poco en vigilancia, si queréis, pero intentar no tener en cartera valores que lo hacen mucho peor que el mercado, ¿no? Entonces, siempre llaman la atención lo que cae mucho y qué barato, qué es oportunidad. No digo que no se pueda comprar un valor tras una caída fuerte, pero tras esa caída fuerte tiene que dejarnos alguna pauta de giro o un apoyo en soporte. O sea, lo que no debemos nunca es comprar un activo que está cayendo y que no tiene ningún soporte construido, ¿no? O que no deja ninguna pauta de giro. Porque no debemos de tener ese afán de comprar en el mínimo, sino de intentar entrar a favor de la tendencia cuando se haya generado ese mínimo. Y como lo prometido es deuda, vamos ya, después de esta sección, a ver pues este especial, ¿no? Un montón de diapositivas, de estadísticas sobre small caps. Así que empezamos ya y
Bueno, estas son vías de contacto que recordaré al final del directo. Nos podéis seguir en un montón de redes sociales. En YouTube es donde más nos siguen, 69.000 ya. Canal YouTube Bolsa General. Y cualquier duda que tengáis sobre nuestros servicios nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Empiezo con esta estadística. Hoy vamos a hablar mucho de índices de small caps y de índices de small caps, obviamente, ¿no? Entonces, un índice muy popular, y hablaremos de varios y os diré cuál es mejor o cuál es más rentable y qué diferencias hay. Creo que hoy aprenderéis algo nuevo, muchos de vosotros, o eso espero. Entonces, bueno, aquí lo que podemos ver es la racha impresionante que tuvo el Russell 2000 en el mes de diciembre. Tuvo una subida espectacular. Estamos hablando de que repuntó un 12% en diciembre. Es decir, el mes pasado, la subida en el Russell 2000, que es un índice de acciones pequeñas de Estados Unidos, de 2.000 acciones, fue espectacular con subida del 12%. Entonces, una pregunta podría ser buena de ¿qué pasa cuando hay un mes tan bueno en el Russell 2000? Entonces, aquí podéis ver, desde el año 1979, ha recopilado pues aproximadamente 45 años de estadística, Ryan Detrick, a través de Carson Investment Research. Aquí podéis ver que las otras veces que subió el Russell en solo un mes un 10% o más. ¿Y qué ocurre un mes después, 3 meses después, 6 meses después y un año después? Bueno, de media, un mes después el mercado había subido otro 3,5% más. 3 meses después había subido un 7,6% más. 6 meses después había subido un 11,9% más. Y un año después había subido un 15,8% más, que es más de la media, más de lo normal. Pero donde yo creo que tiene más relevancia esta estadística es 6 meses después. Porque 16% en un año está muy bien, pero es más llamativo un 12% en solo un semestre. Anualizado es una barbaridad, ¿no? Entonces, normalmente, porque esto es una inercia, cuando algo sube mucho hay una inercia alcista, igual que lo contrario cuando algo baja. Por eso os decía que tengáis cuidado de comprar algo que cae fuerte, porque suele haber cierta inercia y suele tardar luego un poquito más en hacer algún suelo, ¿no? Sino que se lo pregunten a los que compraron en China hace 7, 8 meses. Entonces hay que esperar a que se acabe esa inercia bajista y se forme algún suelo, y la inercia alcista suele traer más subida, ¿no? Entonces, 6 meses después, fijaros que es un 12% de subida prácticamente de media, y además casi un 90% de años donde 6 meses después el mercado había subido más, el Russell 2000, ¿no? Así que esto ha pasado en el Russell 2000, y aquí podemos ver qué es lo que ocurre en este caso en el S&P 500, que ocurre después en el S&P, no en el Russell, pero bueno, seguramente también es algo similar, cuando el Russell pega tan fuerte. Porque además suele ser algo positivo que las acciones pequeñas suban, porque eso es amplitud. Siempre es más sano que el mercado suba con todo, no como ocurrió en algunos momentos del año pasado, donde subían las acciones grandes únicamente. Cuando también se animan las pequeñas, eso suele ser una buena señal. Entonces, cuando hay meses muy fuertes de índices pequeños como el Russell 2000 de acciones pequeñas, aunque el índice es muy amplio, son 2.000 acciones, ¿no? Eso nos dice que la salud del mercado es buena y probablemente que el mercado puede seguir subiendo, ¿no? Y eso es lo que indica un poco esta estadística. Y aquí podemos ver qué pasa tenemos la estadística también desde 1979 de los mejores 2 meses que ha tenido el Russell 2000, ¿no? Si juntamos 2 meses. Bueno, pues tenemos aquí el 91, 2009, el 87, en noviembre del 20, en febrero del 21, y aparece, como podéis ver aquí, diciembre del 23. Ahí se acumularon 2 meses de subidas muy fuertes también en el Russell 2000. Fijaos que es un 21,9% de subida. Se cuela en el top 4 de las mayores subidas desde 1979. ¿Y qué ocurre con el S&P 500? Un mes después, 3 meses después, 6 meses después y un año después. Y fijaos que un mes después de media sube un 3,9, 3 meses después sube un 11,5. Esto es una barbaridad, ¿eh? Lo voy a repetir. Un trimestre después de que ocurran los mejores 2 meses seguidos del Russell, se sube un 11,5% en 3 meses. Me río porque es impresionante, pero ojo, 19,2% de subida media 6 meses después, y 27% de subida media un año después, con solo un dato negativo. Ningún dato negativo ni a un mes ni a 6 meses. A un mes corre peligro, esta vez, porque empezó cayendo el Russell 2000. O sea que corre peligro de que sea la primera vez desde 1979 que el Russell, un mes después del récord, termine ese mes en negativo, ¿no? Porque de estos datos, que son 10,
tenemos 10 de 10, ¿vale? Entonces, veremos qué ocurre en esta ocasión. Pero, en principio, como veis, que se den subidas muy potentes dentro de este índice es una buena pista que creo que debéis de incorporar a vuestra caja de herramientas, ¿no? Para tener en cuenta cuando esto ocurra, como acaba de ocurrir en diciembre del año pasado. El Russell 2000, para ver un poco más de perspectiva, aquí lo podemos ver desde el año 2005, en la rentabilidad que ha tenido. Es una rentabilidad media del 7,87%. Lo ha hecho peor que el SP500 en esta temporada, ¿eh? Porque los valores grandes han liderado las últimas subidas en Wall Street. Pero de media, que no está mal, estamos hablando cerca de un 8% anualizado. La subida que ha dado el Russell 2000, contando que ahora lleva 2 años sin hacer nada, pero anualizado, rentabilidad del Russell de casi el 8% anual. Y aquí podemos ver la comparativa del SP500 con el Russell 2000. Vale, y podéis ver en azul el Russell, en negro el SP. En negro o en azul oscuro. David, Sí, dime. David, perdona, soy Hitor. Una cosita, es que están comentando varios en el chat, bueno, en las preguntas, el hecho de que les está confundiendo un poco la traspa anterior donde aparecía, que estás comentando el Russell y aparece la anterior. Esta, sí. Y que aparecía el S&P 500 ahí arriba en el... Sí, lo he puntualizado. Entonces, creo que lo dije mal la primera vez y luego puntualicé sí. que la estadística es qué pasa con el SP cuando el Russell 2000 tiene esos meses tan potentes. Un mes, la primera estadística era de un mes muy potente, que fue diciembre, más de un 10%, y en la segunda habíamos grupos de 2 meses. Es decir, si cogemos los 2 mejores meses de la historia del Russell, teníamos en la tabla que el mes de diciembre junto a noviembre se colaba en el puesto número 4 desde hace 45 años como los mejores 2 meses de la historia del Russell, ¿no? Y cuando ocurre esto, la rentabilidad que tiene el SP pues es la que acabamos de comentar, que obviamente también influye sobre el Russell, pero no tengo aquí esta diapositiva que es de Ryan Detrick de Carson Investment Research, pero vamos, que seguro que también el Russell 2000 subió fuerte, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que el Russell también es un índice de amplitud. Entonces, ya no solo es que al Russell le venga bien subir, sino que suban la mayoría de valores y que suban acciones pequeñas suele ser un buen termómetro para el resto del mercado, para las acciones grandes también. Entonces, igual que lo contrario. De hecho, en 2021, cuando los índices, los grandes, ¿no? Dow Jones, S&P, Nasdaq, seguían haciendo máximos, teníamos mucho deterioro en las acciones pequeñas, sobre todo en las growth, pero en general en las pequeñas. Fue una muy buena señal de debilidad que, de hecho, a mí me salvó la vida prácticamente, porque yo tenía mucha acción growth en cartera en 2021 y pude tener un drawdown relativamente controlado gracias a que vendí muchas acciones growth y pequeñas por la debilidad enorme que estaba viendo en la línea D con los índices pequeños y las acciones pequeñas dando señal de debilidad, ¿no? Y esta es la comparativa de SP500 con Russell, en azul el Russell, y vemos que está más o menos igualado, ¿no? El Russell estaba ganando frente al SP. En los 90 podemos ver cómo se diferencia o se separa el SP, pero luego a partir del año 2002 las pequeñas acciones recuperan y remontan mucho, ¿no? Y vemos que ahora pues está bastante igualado después de 2 años bastante mediocres del Russell 2000 y en cambio unos años muy buenos del SP500, que de hecho en los últimos 5 años están dando un rendimiento por encima de lo normal. El SP creo que anda sobre un 15% en los últimos 5 años y eso es más de lo esperado o más de la media histórica del SP, que está en sobre un 10% anualizado. Así que bueno, bastante igualado. Históricamente suelen hacerlo mejor las acciones pequeñas, pero el Russell no es el mejor índice de acciones pequeñas que podemos encontrar. Yo creo que esto va a ser una buena lección que vamos a sacar del directo de hoy. Os traigo como siempre datos, no quiero opinar, no me gusta opinar demasiado. Vamos a ver estadísticas y datos. Aquí todavía tenemos otra comparativa de SP con Russell. Esta es de los últimos años, donde se ve más nítido, ¿no? Pero desde 2014, cómo el SP ha batido, como os decía, al Russell 2000. O sea, esto ya son 10 años donde las acciones pequeñas del Russell lo están haciendo peor, hay un underperformance frente al SP500, que son las 500 grandes acciones de la bolsa americana. Un 92% de subida del Russell 2000 frente a un 162,8% del SP500. Ahora sería un poquito más, porque alguna estadística tiene un mes o 2 meses. Aquí podemos ver otra estadística del Russell frente al SP desde el 2003 y podemos ver un poco lo mismo, ¿no? Como el Russell 2000 pues,
habitualmente lo suele hacer mejor que el S&P, pero el S&P ha recuperado terreno en los últimos tiempos, ¿vale? Lo que pasa que aquí la subida tan bestial del 2020 fue superior en el Russell. Entonces, normalmente cuando hay mucha liquidez en el mercado y hay mucha euforia, el Russell supera al S&P. Cuando no hay tanta liquidez ni tanta euforia o está en un proceso de subida de tipos, el Russell 2000 lo suele hacer peor que el S&P 500, ¿vale? Esta es otra regla, otra norma que debéis de tener en cuenta. Y esta es año a año comparativa del Standard & Poor's, del S&P 500 frente al Russell 2000. Viene simplemente con los tickers, los símbolos, S&P, RUT, que es Russell 2000, y vemos el retorno, además ya con dividendos incluidos, de los dos índices, ¿no? Y es una comparativa de Charlie Vileio, además, pues de hace solo un mes, en Creative Planning, y podéis ver la comparativa año tras año desde 1979. Cuando sale en negativo es que el Russell lo hizo mejor que el S&P. Cuando sale en rojo y en verde es cuando el S&P bate al Russell 2000. Ya veis que hay periodos donde el Russell 2000 lo hace peor, las acciones pequeñas lo hacen peor que el S&P, pero esto es cíclico. Luego viene otra época donde las acciones pequeñas se comportan mejor. Tiene mucho que ver, ya digo, con la liquidez del mercado, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años, 2022, bastante igualados, ¿no? En 2022, en 2023 arrasó, ya os lo anticipo, aunque aquí todavía quedaban unos días para que terminara el año, pero ya veis que le quitó un 15% más o menos el S&P 500 al Russell 2000. Paliza importante la que le metió este año. De hecho, es la mayor paliza que le había metido un índice a otro desde el año 2003, ¿eh? Desde el 2003, 20 años antes, no le metía tanta ventaja uno de estos índices al otro, ¿no? Y el anterior año también ganaron las acciones grandes porque bajaron menos, eso es bastante habitual, un 2,3. En 2021 también le ganó el S&P al Russell 2000, le quitó un 14. En 2020 fue el último año que le sacó una mínima ventaja al Russell al S&P, un 1,6, pero fijaos, 2019 le sacó un 6 al S&P, 2018 un 6,6, 2017 un 7,2. Es decir, que en relativo, ahora lo veremos, es normal que el S&P por valoración esté más caro que el Russell, porque es que lleva muchos años haciéndolo mejor que el Russell 2000. Históricamente no es así, pero sí en los últimos años. Y aquí podemos ver, esta es una estadística de Bank of America US Equity y Quant Strategy, y también FactSet son las fuentes, posteado por isabel.net, y aquí vemos el relativo, ¿no? Es lo que os decía antes, después de muchos años seguidos con el S&P haciéndolo mejor que el Russell, eso provoca que en relativo, en ver que está más barato, pues está más barato el Russell que el S&P. Y aquí lo estamos analizando con el forward pair. El forward pair lo que está contando es el beneficio estimado del año siguiente, ¿no? Y lo vemos la estadística desde 1985 hasta este 2023. Es el segundo momento donde en relativo está más barato las acciones pequeñas del Russell frente a las grandes acciones del Russell 1000. Aquí el Russell 1000, porque ya veis que no es con el S&P, que también es lo mismo, o sea, también hay una infravaloración relativa entre el Russell y el S&P. Esta en concreto es el Russell 2000 frente al Russell 1000, que también es un índice de acciones muy grandes. Vale, muy sencillo. El Russell 3000 es un índice de muchas acciones. Vale, pues las 1000 más grandes es el Russell 1000 y las 2000 más pequeñas del Russell 3000 es el Russell 2000. Vale, entonces aquí podéis ver cómo estamos en un momento históricamente bajo de las acciones pequeñas frente a las grandes. La media histórica es la zona esta azul clara y, como veis, quitando el año 2000, 2001, es el momento en que en relativo un índice frente a otro está más barato. Aquí lo que podéis ver es, esta es muy interesante, y aquí yo os introduzco lo que os prometí al principio. Aquí vamos a ver un índice mejor que otro para operar en acciones pequeñas. Creo que el más popular y donde opera casi todo el mundo, porque es un índice que se habla más de él y es más popular, es más amplio también, es el Russell 2000. Entonces, mucha gente que quiere invertir en acciones pequeñas dice, pues voy a invertir en el Russell 2000. En mi opinión, en mi humilde opinión, eso es un error. Si yo quisiera invertir en acciones pequeñas, está bien el Russell 2000, pero tienes algo que es superior. Es decir, si tú inviertes a muy largo plazo, otra cosa es que digas, no, yo es para coger una estructura que hay un rectángulo, bueno, pues ahí te ciñes al gráfico que estés analizando. Pero a muy largo plazo hay un índice que tiene más calidad que el Russell 2000. Porque ¿cuál es el problema que tiene el Russell 2000? Y esta estadística creo que ya la enseñé algunas veces, no quería repetir ninguna, todas las que os traigo hoy son nuevas, ¿vale? Entonces os quería traer solo diapositivas que no hubierais visto en otros seminarios que hayamos dado. Y os había traído alguna vez una diapositiva que es la parte mala que tiene el Russell, y es que un porcentaje enorme, creo que andaba ya sobre el 40% prácticamente, que es una barbaridad,
de acciones del Russell 2000 no tenían beneficios. Y era el punto más alto, no sé si en 40 años o en la historia, ¿no?, del Russell 2000. Entonces, ¿qué problema tienes? Es un índice muy amplio, hay 2.000 acciones, pero una parte importante de esas 2.000 acciones no son rentables. En cambio, ahora fijaos, estamos comparando en esta diapositiva tan interesante 4 índices. El Russell 1000, que os explicaba lo que era, las acciones más grandes de Estados Unidos. Dentro del Russell 3000, las 1000 más grandes. Está con dividendos ya. SP500, sobran presentaciones, el índice director de las bolsas mundiales, 500 acciones más grandes del mercado. Está también con dividendos en azul. Russell 2000, os he hablado ahora pues ya varias veces de este índice, acciones pequeñas, 2.000 acciones. Y ojo, veis que está muy igualado desde 1995, es que es prácticamente indetectable quién va ganando la partida. Quizá el Russell 1000 un poquito, pero vamos, están prácticamente empatados Russell 2000, SP500 y Russell 1000. Pero fijaos que hay uno que le está metiendo una paliza a los otros 3 y poco a poco se está despegando porque cada vez se despega más. Fijaos que hubo un momento donde el Russell 1000, las acciones más grandes entre el 95 y el año 2000, las acciones más grandes, más de moda, batían a las demás, ¿no? Y ahí brillaron el Russell 1000 y el SP500. Pero poco a poco se ha ido despegando y a partir del 2000-2002 el líder absoluto en rentabilidad, como podéis ver aquí, es el SP600. ¿Qué es el SP600? Pues es un índice creado por Standard & Poor's de 600 acciones pequeñas. Ya no son 2.000, son 600. Y ojo, porque aquí tienen un criterio de value investing para añadirlas al índice. Les exigen, para poder entrar en el índice, cierto historial de beneficios. Entonces ya ahí hacen una criba, ¿de acuerdo? Ponedme también si sabíais esto, si lo sabíais todos los que estéis en la sala. Yo me imagino que no todo el mundo conocíais esta diferencia entre índices, en qué consta cada índice de los que estamos comentando hoy. Espero que sea así para intentar seguir aportando valor. Y venga, vamos a continuar. Y aquí podéis ver una estadística de Fidelity en la que lo que vemos es, por un lado, el Russell 2000 y por otro lado el PER del índice. Vale, entonces aquí podéis ver que sería un PER 13,8 a finales del año pasado y los valles de PER los ha tenido en 10. Entonces, bueno, pues es un PER bastante bajo, el PER medio que tiene el Russell 2000. Eso sí, como hay muchas acciones que no tienen beneficios, aquí la media para conseguir ese PER es solo la media sobre las acciones rentables del Russell 2000. Es decir, tú coges todas las acciones que tienen PER, todas las que tienen, porque si no tienes beneficio no tienes PER, o ponen PER negativo, ¿no? Entonces, es una media sobre las que tienen beneficio y nos da un PER sobre 13 veces del Russell 2000, que es un PER históricamente bajo, porque suele estar a PER superior, ¿de acuerdo? Aquí lo que hacemos es una comparativa, un relativo del Nasdaq frente al Russell 2000. Es un ratio de dividir el Nasdaq frente al Russell 2000. Y como podéis ver, el Nasdaq está en el punto más alto de la historia en comparación con el Russell 2000. Esto no significa que sea ninguna burbuja. Yo no estoy de acuerdo con esto que viene aquí dibujado, ¿eh? Esto no lo he dibujado yo. Esta proyección de que ya porque esté aquí arriba tiene que bajar, yo no la compro. ¿Por qué no la compro? Porque el mercado, muchas veces, no, el mercado se dice como de broma, ¿no? Nunca es diferente, tal, siempre, como que el mercado siempre va a hacer lo mismo, ¿no? El mercado sufre transformaciones también, ¿no? Eso de esta vez es diferente, como que no lo va a ser. No, sí que lo puede ser. Creo que estamos en la sociedad de tecnología, ¿no? ¿Recordáis lo pesado que fui en 2009 comentando que podíamos empezar una ola tecnológica? De que estábamos rodeados de tecnología y que probablemente la tecnología que llevaba una década perdida, que lo había hecho horrible, que probablemente iba a tener muchos años buenos por delante, ¿no? Y por eso aquel informe de Bolsa General que decía el índice con más potencial del mundo. Solo lo hemos dicho de 2 índices en toda la historia de Bolsa General, que fue en 2009 del Nasdaq y en 2012 del Nikkei de Japón. Pero no es porque yo sea Nostradamus, sino que esto lo puedes aplicar tú en tu día a día, en el futuro. Pillas un índice que suele subir entre un 8 o 10% anual y que lleve 10 años sin hacer nada o 10 o 15 años con comportamiento mediocre, entonces se acumuló potencial. O sea, simplemente apliqué esa lógica, ¿eh? No es que yo tenga una bola de cristal, ni que yo sea Nostradamus, ni que adivine el futuro, porque además, como siempre os insisto,
el ser humano es penoso prediciendo, pero penoso. No tenemos ni idea de lo que va a pasar, ¿no? Entonces, no creo que tenga por qué haber una reversión a la media, pero sí que parece que el Russell puede estar deprimido respecto al Nasdaq, como se puede ver en esta infografía. Agradeceros, la verdad, el apoyo y los que os formáis con nosotros y bueno, que fue una alegría que nos consideraran por votación de inversores y de profesionales, gestores de bolsa, trabajadores de banca, etcétera, en los premios de Rankia, que votaron miles de personas, pues la mejor academia bursátil desde 2019 al 21, y que fuéramos los más premiados en los premios Rankia 2023. Y aquí podéis ver, digo por si alguien se quiere formar en serio, pues también que mire pues, lo que piensan los inversores, ¿no? Llevamos ya muchos años formando a muchos inversores a lo largo de estos 17 años de Bolsa General ya. Bueno, aquí podéis ver una comparativa de las small caps, SP small caps, frente al SP500. También es una comparativa relativa en función al PER, ¿no? O sea, si el PER está más alto en uno que en otro, pues sería más de 1, y si el PER está más bajo que el otro, sería por debajo de 1. Entonces, ahora mismo tenemos las small caps cotizando más baratas que las acciones del SP500, es decir, con un PER más bajo. David, ¿y esto es normal? Pues no es. Históricamente suele haber una prima en las acciones pequeñas, porque la acción pequeña suele tener más potencial de crecimiento. ¿Qué está pasando en los últimos años? Que hay acciones enormes, que mucha gente se confundió. Yo al menos daba mi opinión de que no eran burbuja. Tenéis varios vídeos explicando que en mi opinión no eran burbuja las FAN hace 5 años o 6, que era lo contrario a lo que se decía, al sentimiento mayoritario. Fijaos lo que ha subido Tesla o Amazon o Nvidia desde que dicen que son burbuja. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Microsoft, ¿no? O Apple, la subida que llevan. Lo que ha ocurrido es que en acciones muy grandes, que se dice, no, como tienen un tamaño muy grande ya no pueden crecer más. Pues no ha pasado eso, han crecido como bestias. Han crecido una bestialidad. Estamos hablando de que muchas de ellas en 3-4 años doblaron o triplicaron el beneficio. O sea, una auténtica locura. Entonces, ha provocado que el PER de las acciones del SP haya estado alto, porque el potencial de las acciones del SP pues también era muy alto, ¿no? Pero en general suele haber una prima y suelen cotizar con PER elevado las small caps. Y ahora no está siendo así. Están más baratas por PER las small caps que no las acciones del SP. Es decir, o crecen más las acciones del SP que las small caps, o aquí hay una infravaloración de uno de los mercados o una sobrevaloración del SP. Una de las dos cosas, ¿no? En relativo ya podéis ver que estamos en uno de los puntos más bajos de los últimos 19 años. La siguiente, ya veis que no es por diapositivas, y ahora haremos un repaso de los principales índices también. Aquí podéis ver una comparativa de la situación por el forward PER, que ya digo el PER es el beneficio por acción frente al precio, ¿no? Pero aquí, o puedes usar la capitalización bursátil también, ¿no? Sobre el beneficio. Y si no, pues usas el beneficio por acción sobre el precio de la acción. Y si no, ya digo, capitalización y el beneficio. Entonces es dividir uno por otro, ¿no? Y entonces te sale el PER. Pero aquí estamos usando el PER forward. ¿Qué es el PER forward? Estamos cogiendo el beneficio esperado futuro o el beneficio por acción esperado futuro. Y fijaos que estamos comparando el Russell 2000, en rojo son las acciones pequeñas, Russell 2000 Growth y Russell 2000 Value. Es decir, tienes índices incluso, ya es darle otra vuelta a la tortilla, índices de acciones pequeñas pero clasificadas. Entre las que son Growth, son de crecimiento, o las que son Value, que están en teoría baratas, ¿no? Entonces, obviamente, lo que por PER está más bajo, como no puede ser de otra manera, es el Russell 2000 Value, son las acciones con el PER más bajo, 18 veces PER forward. El Russell 2000 Growth tendría un PER de 34 veces, precisamente porque se está descontando mucho crecimiento en esas compañías, y el Russell 2000 normal estaría ahí a un PER forward de 23 veces. ¿De acuerdo? Seguimos. Ya digo, dividirías el precio de la acción frente al beneficio por acción esperado un año después. Y aquí podemos ver el Russell 2000 frente al SP600, que os he dicho que es un índice más rentable a largo plazo. Sube más el SP600 que el Russell 2000. O sea, si yo invirtiera a 10, 20 y 30 años vista,
preferiría elegir el SP600 Small Cap que el Russell 2000, que también son Small Caps, pero ahí te va a entrar mucha acción que no es rentable. Alguna subirá mucho porque descuenta que será rentable en el futuro, pero también te quitas mucha morralla, hablando claro, ¿no? Aquí, bueno, veis que el Russell 2000 cotizaría a un PER 23,4, mientras que el SP600 Small Cap estaría a un PER 13,9. Y en gris, al fondo, veis cuando hay recesión. Como podéis ver, suelen estar más baratas cuando hay una recesión, ¿vale? Se ponen a una valoración muy baja. Pero ahora, sin recesión, sin haber habido recesión, es la ocasión donde más barato está en los últimos 25 años. El momento más barato por PER del SP600 y encima sin haber habido una recesión. ¿De acuerdo? Dice John, ¿dónde puedes ver un listado de acciones del SP600? Pues aquí, en este especial. Por eso os dije que hoy iba a ser un directo de mucho valor. Os voy a traer una diapositiva en la que vamos a hablar de acciones del SP600. Ya me imaginaba que me haríais esa pregunta, ¿no? Bueno, entonces, por cierto, el que le guste todo este contenido, sabéis que en YouTube, en nuestro canal Bolsa General, tenéis muchísimo contenido explicando 1000 cosas como esto. Si os gusta este directo, pues cada semana tenéis varios como este, ¿no? O parecidos. Es verdad que para este me he guardado cosas que creían que iban a aportar mucho valor, ¿no? Vale, entonces aquí podemos ver el forward pair del SP600, de esas acciones small caps, y ya veis que históricamente suele estar a niveles superiores. Fijaos cómo después de una recesión, como el beneficio baja, el PER sube mucho y luego pues se normaliza. O sea, este pico de PER, no, aquí el que no tiene ni idea de bolsa dice, ¡ay, qué caro está el mercado! PER 27, no tiene ni pajolera idea, ¿no? Es como el que decía que Nvidia era una burbuja hace 2 años o que Amazon era una burbuja hace 10 años o Tesla hace 8 años. Por eso digo, hay que saber interpretar el PER, ¿no? Que es algo que normalmente a la mayoría les falta, ¿no? Por eso mucha gente después de hacer nuestro curso Value Investing dice, ahora ya lo entiendo, ¿no? Ahora ya sé cómo comparar una compañía, cómo valorarla, etcétera. Entonces, después de una recesión, antes, pues claro, el mercado cae, se pone barato, luego los beneficios se deprimen y el PER se expande, el múltiplo, ¿no? Ahora estamos en un nivel bastante bajo, rebotando, porque el mercado ha rebotado, pero ya veis que es un punto bastante bajo históricamente, ya lo vimos antes, uno de los niveles más bajos de la historia. Estas diapositivas últimas son de Yardeni Research, que la verdad que da una data impresionante sobre índices, y aquí vemos una comparativa de forward pair del SP500 frente al SP400 y el SP600. Os añado una cosa más. ¿Sabéis qué es el SP400? Pues igual que el 500 son las acciones grandes y el 600 son las acciones pequeñas, el SP400 son las acciones medianas. De hecho, una de las acciones que era del índice pequeño, esta semana se ha sabido, y vamos a hablar de ella y la vamos a analizar a fondo, que la acaban de ascender al índice de acciones medianas, porque la acción subió mucho, entonces ganó capitalización y ha pasado de ser pequeña a mediana. Hablaremos ahora y la analizaremos a fondo una compañía que pertenece al SP600, pero que en un par de días deja de pertenecer al SP600 y pasa al SP400, ¿no? Como acción ya mediana. Y aquí veis que el PER, el forward PER del SP500 está a 19 veces, 19,6, está un poquito alto, descontando que van a crecer las compañías, veremos si lo consiguen, y descontando en cierta manera también que los tipos de interés van a bajar, porque a menor tipo de interés, mayor valoración que se le puede permitir al mercado por el descuento que se hace a futuro. Y en cambio, a mayor subida de tipos de interés, menor valoración tienen que tener las acciones. Entonces, estando a un PER 19, el mercado entiendo que está descontando que las acciones van a mejorar los resultados y que además se van a bajar tipos de interés. Cualquier cosa que no fuera esto provocaría quizá alguna corrección. Entonces, aquí podéis ver que en cambio las acciones medianas están a un PER 14, que también es históricamente bastante bajo, y las acciones small cap SP600 están a un PER por debajo de 14. Así que, y esto está totalmente actualizado, esto es de hace, 48 horas, ¿vale? Así que podemos ver que históricamente están en un punto bajo. ¿Esto es garantía de que van a subir? No es garantía, pero se parece bastante a lo que os dije en 2022, cuando prácticamente todos los analistas os decían que venían caídas muy duras en Europa, que iba a morir gente de frío en Alemania. Bueno, yo es lo que leía, ¿no? Y dijimos en ese momento que Europa probablemente iba a subir mucho. ¿Soy Nostradamus? Volvemos otra vez a lo mismo. No, yo no tengo ni idea del futuro y me equivoco muchísimo. Pero si tú ves que Europa está a un PER muy bajo históricamente, en uno de los momentos de PER más bajos de su historia, PER 9, PER 8, PER 7, pues ¿qué me toca decir ahí?
pues no me toca decir lo que decía la mayoría, ¿no? Pues las típicas miniaturas de pánico, de que se hunde todo, que va a caer un 80%, de que viene el crack del 29, o que estamos en un nuevo momento del año 2000. A mí me tocaba decir lo que dije, que lo más probable, porque seguro no tenemos nada y yo no sé lo que va a pasar, pero que lo más probable es que Europa subiera bastante, subiera mucho, ¿no? Y bueno, casualmente, pues la verdad que ha subido mucho. Pues con las acciones pequeñas tampoco sabemos lo que va a pasar a día de hoy, pero lo normal es que también haya una recuperación. ¿Por qué? Porque es la parte del mercado que ahora está realmente barata, ¿no? Y aquí podemos ver que esto es información ya de beluga, ¿vale? Información caviar, que es que puedes estudiar incluso la estacionalidad, porque hemos hablado mucho en los directos de los domingos de la estacionalidad del SP500. Os la sabéis ya de memoria, ¿no? Prácticamente. Pero aquí os traigo que es diferente a la del SP, la estacionalidad del Russell 2000. ¿Vale? En este caso, ¿qué ventaja le saca el Russell al SP? O sea, no es lo que hace el Russell, sino cómo lo hace el Russell 2000 respecto al SP500 cada mes. Entonces, fijaos que curiosamente, en noviembre, que vimos que noviembre y diciembre fueron espectaculares para el Russell, que fueron ese récord de 2 meses, curiosamente coincide con el momento estacional donde el Russell bate al SP. Entre noviembre y febrero, el Russell 2000 lo suele hacer mejor que el SP. En cambio, después, fijaos que hay otros meses, como sobre todo julio, donde el SP bate por paliza al Russell 2000. Quizá en julio no es la mejor idea porque hay menos liquidez invertir en small caps. Al final tiene una lógica bestial esto. O sea, detrás de estas estadísticas hay una explicación lógica, ¿no? Que es la que os decía antes de que cuanto más liquidez hay en el mercado, pues mejor. Me confirmáis que el audio está perfecto, ¿no? Porque seguramente es algún problema de Vicent, creo que tiene algún problema con el audio. Prueba a salir y volver a entrar o cerrar algún programa, porque a veces se ralentiza. Yo incluso si tienes muchísimas cosas abiertas, incluso teniendo un pepino de ordenador, puede que tengas algún problema con la velocidad, ¿no? El audio me decís que por nuestra parte está todo perfecto, ¿vale? Entonces, Vicent, prueba a salir y volver a entrar o a cerrar algún programa, ¿no? A ver si puedes solucionar ese problema que tienes con el audio. Bueno, entonces, acabamos de ver la estacionalidad del Russell, la fuente de esta infografía es Goldman Sachs, y me decíais, David, ¿cuáles son los valores que componen el SP600? Pues os traigo los 10 principales, los 10 valores que más pesan en el SP600, ¿vale? Fijaos, el valor que más pesa es esta compañía del sector salud, que es Cytokinetics. Después es Elf Beauty. Claro, yo decía, voy a analizar el valor que más pese del índice, pero como este primero, Cytokinetics, está metido en un tema corporativo, de operación corporativa, que al final anunció que le iba a comprar Novartis, luego Novartis se echó atrás. Esto es muy reciente, esto es de hace solo unos días. De hecho, vamos a ver el gráfico y ya vais a ver, viendo el gráfico, que esto es reciente. A ver, Cytokinetics. Vamos a ver muchos gráficos, aunque hasta ahora hemos visto poquito. Fijaos qué gráfico tiene. Vale, muy volátil, típico valor biotecnológico, volatilidad brutal. Fijaos aquí que pega una subida bestial y es porque había una OPA en la mesa de Novartis y la han retirado. Entonces, como está con todo este lío y además es una compañía que pierde dinero, crece, es una empresa growth, pero pierde dinero y lleva perdiendo dinero mucho tiempo. Entonces no me parecía la atractiva para analizaros hoy a fondo. Y entonces digo, corro la primera y me voy a la segunda, Elf Beauty. Entonces vamos a analizar esta compañía, aunque es cierto que va a dejar de pertenecer a este índice. En unos días salta al siguiente índice, al de acciones medianas, al SP400. ¿De acuerdo? Pero bueno, todavía está dentro del SP600 y la vamos a analizar a fondo. Es una compañía interesante del sector de consumo básico. En concreto, elabora maquillajes, ¿vale? Productos para maquillaje, cuidado personal, y la vamos a analizar a fondo a nivel value y luego vamos a ver el gráfico. Bueno, a nivel fundamental, lo que podéis ver aquí es que en ingresos ha crecido como una bestia, ¿vale? Es una compañía growth, de alto crecimiento. Por eso tiene un PER 71, un PER muy alto, un PER muy exigente. Claro, no puedes tener un PER 71 si no creces, porque entonces el mercado te mete una paliza, que es un poco lo que le pasó a PayPal, ¿no? O a HelloFresh,
en cuando es una acción que descuenta crecimiento y de repente el crecimiento desaparece, el mercado no tiene piedad. Entonces, este tipo de acciones pueden subir todavía mucho en bolsa siempre y cuando tengan un crecimiento muy potente como el que está teniendo. Pero el peligro es que, como no tengas convicción en ese crecimiento, si la acción por cualquier cosa no crece en un par de trimestres, el mercado suele castigar con muchísima dureza, ¿eh? No hay nada peor que tener en cartera una acción growth que deja de ser growth, ¿eh? O de crecimiento, para que se entienda. Solemos usar muchos anglicismos. Bueno, entonces aquí podéis ver que el crecimiento de ingresos fue espectacular. Solo hubo un año que no creció en ingresos, que fue el año 2018. El resto de años creció y lo espectacular es cómo se ha acelerado estos últimos años. Se ha acelerado de manera bestial el crecimiento. Más 5% de crecimiento, más 12%, más 23%, más 47%, y este año pues también va a crecer mucho, ¿eh? Y en beneficios, fijaos, beneficios por acción, estuvo dando entre pérdidas y ganancias varios años, que es normal, porque esto depende de la fase en la que está una compañía. Al principio a las compañías les suele costar crecer, y fijaos aquí cómo está durante una temporada dando pérdidas, 2016, en 2017 gana, pero vuelve a perder dinero en el 18, vuelve a ganar luego en el 2019, pierde otra vez en el 2020, pero bueno, es normal, fue el año de la crisis sanitaria, y luego 2021 bate, el récord de varios años, aunque no bate el de 2017, y ya en 2022 bate su récord absoluto de beneficio. Fijaos que en 2022 el crecimiento es una barbaridad, crece un 174%, y este año vuelve a doblar el beneficio. ¿Vale? Este año, 2023, vuelve a doblar el beneficio, por eso está en PER 71, porque está creciendo como una auténtica bestia. El ROE de la compañía es muy alto, es un 27% en la actualidad, y bueno, pues aquí veis el crecimiento que está teniendo en ingresos y beneficios, y el mercado pues está descontando ese crecimiento. ¿Qué os esperáis que ha hecho la acción con este crecimiento? ¿Qué os esperáis? ¿Qué vamos a ver en el gráfico? Obviamente, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar en el gráfico? Pues nos vamos a encontrar, como vais a ver, una acción que ha subido muchísimo, ¿no? Aquí está Elf Beauty con ticker ELF, y ya veis que está en subida libre, marcó máximos históricos en la sesión de antes de ayer, en la jornada del martes, marcó máximo histórico, y desde ahí pues descansa un poquito. Tiene un primer soporte en la zona de la media, pasa por $120, y luego el soporte clave en la tendencia de fondo de largo plazo, pues sería en $88,47. Fijaos que era un valor que tampoco lo había hecho demasiado bien, aburrido, ¿no? Durante varios años, pero claro, ¿qué ocurre cuando rompe máximos de la historia y entra en subida libre? David, ¿dónde me dices que está el breakout en el gráfico de esta compañía? Hombre, pues tienes aquí los máximos, la resistencia, y en el momento que te supera esos máximos, aquí, justo aquí, entra en subida libre. Aquí mucha gente dice, no, está cara, ya están máximos, ¿no? Ya como están máximos no compro, porque ya está cara. Voy a comprar un valor que está hundido y que no para de caer. Entonces, cuidado con esa filosofía o esa manera de pensar. Es muy importante buscar un buen punto de entrada, pero no porque una acción esté en máximos es un mal momento de compra, ¿eh? A veces, si viene después de un descanso largo y es una acción que está creciendo mucho, puedes ganar una barbaridad de dinero comprando, por ejemplo, aquí, cuando entra en subida libre, a $33, ¿no? Bueno, valor muy fuerte alcista, sin señales de giro, y de esos valores interesantes, ¿no? A vigilar en descansos, tras correcciones, cuando dejan alguna pauta de giro, de suelo, ¿no? La última vez que corrigió y rompió una resistencia fue aquí. A partir de ahí vuelve a mejorar el gráfico y bueno, ha pegado un nuevo buen tramo de subida. Venga, seguimos. Vale, dice aquí Jorge, ¿qué objetivo le pondrías a una small cap? ¿Doblar por 2, por 3? A ver, depende de la compañía que compres. El objetivo es ganar dinero, pero tú tienes que comprar cuando tus reglas te dan compra y no salir, a ver, vendo cuando multiplique por 3. Al mercado le da igual tu precio de compra. Tú tienes que vender cuando tus reglas te dan señal de salida y tienes que tener unas reglas que te den señal de salida. O sea, lo primero que debes de hacer es formarte y construir un método de inversión. David, no tengo un método. Bueno, no pasa nada, lo tienes en Bolsa General. De hecho, tienes un montón de sistemas ganadores en Bolsa General. Será por sistemas. Entonces, lo que no puedes hacer nunca es improvisar. No es que compro porque fulanito compra, o vendo porque en YouTube alguien dice que se va a hundir la bolsa, o vendo porque la Fed dice no sé qué. No, tú tienes que seguir un método de entrada con reglas claras, y esas mismas reglas o otras claras te tienen que dar los puntos de salida.
Imagínate algo muy sencillo. Compro cuando la media sube y vendo cuando la media baja. Bueno, pues comprarías aquí y de momento sigues dentro. Eso son unas reglas. No digo que ese deba ser tu método, pero es para que se entienda que no tiene que ser algo subjetivo. ¿De acuerdo? Que no, yo, pues no sé, pues cuando multiplique por 2, ¿no? Porque a lo mejor cuando estás ganando un 80% te hace un doble techo brutal y tienes que vender antes de multiplicar por 2 y defendiendo lo ganado, digamos, ¿no? Venga, vamos a continuar. Esta es una compañía small cap del SP600 con buen aspecto técnico, que está muy fuerte, aunque es verdad que hay una valoración bastante exigente. No hay un amplio margen de seguridad, pero es una compañía con muy buenos números. Y continuamos. Y os traigo, esto lo he estado elaborando para vosotros durante esta semana, espero que os guste y valoréis el esfuerzo que hay, ¿no?, detrás de este tipo de masterclass. Y aquí he hecho, y ya digo, no es un top 3 que diga, voy a escoger 3, no. He puesto unas reglas muy exigentes y de todo el mercado del Russell 2000, de todo el Russell 2000 me han salido 3. Y en Europa me ha salido una. Y he mezclado y digo, bueno, las voy a meter en la misma tabla porque meter una tabla de una acción solo en Europa me parecía que quedaba muy rara la tabla, ¿no? Solo con un valor. Entonces esta tabla es acciones de Estados Unidos del Russell 2000 de calidad PER inferior a 20 veces, un PER por debajo de 20, crecimiento, estabilidad del beneficio y buen comportamiento a largo plazo. Y en Europa hay una que me lo cumplió. Hay 3 en el Russell y una en Europa. Las vamos a analizar si os parece bien. Y aquí es la primera, Federal Agricultura Mortgage Corporation, sector financiero, Alamo Group, sector industrial, McGrath Rent Corporation, financiera, y Orkla, que es una compañía del sector de alimentación noruega. Y es muy interesante, pero vamos a ver los 4 gráficos, pero el de esta última acción es muy interesante el gráfico, ¿eh? Venga, vamos a analizarla si os parece bien. Vale, perdonad, aquí está. Vamos a analizar esta compañía. Bueno, estas compañías, empiezo por la primera que nos sale en la lista, AGM, que es, aquí lo veis, una acción del Russell 2000, que, bueno, pues el gráfico lo dice todo, ¿no? Está muy alcista en la actualidad. Fijaos que tuvo durante una temporada muy larga, el valor no iba a ningún lado, era una empresa mediocre. Aquí, pues, pega altibajos, tuvo una caída durísima desde los máximos del año 2000 y tardó en recuperar pues muchísimos años, porque en 2009 llevaba 9 años de pérdidas, de caídas fuertes en bolsa, y no fue hasta el año 2016, 16 años después, que el valor superó la cresta del 2000 y entró en subida libre, ¿no? Y a partir de ahí pues ha pasado de 38 a 180. Bueno, un valor muy fuerte, muy alcista, que cumple todos estos requisitos que he comentado. Soporte en la media. David, quiero beneficiarme de acciones pequeñas que lo puedan hacer bien. Bueno, pues estamos viendo esa lista ahora de 4 acciones. Federal Agricultura, y tiene soporte en la media, pasa por 162. Luego el mínimo creciente anterior, $139,57, 121,39 o tenemos 119,80 o 110,70. Y única resistencia, los recientes máximos de toda la historia, en $198,17. Más, vamos a ver ahora Alamo Group. Venga, pues vamos a ver el gráfico de Alamo Group. Nos encontraremos también seguro una compañía que lo ha hecho bien, porque era una de los requisitos, ¿no?, que le poníamos. Por aquí tienes que estar. Vale, voy a probar así poniendo Alamo y acabo antes. Aquí estás. Bueno, pues ya veis, otra acción que lo está haciendo muy bien, que también está en subida libre, mínimos y máximos crecientes. Bonito throwback, por cierto. Un throwback es cuando una zona de resistencia se supera y esa zona pasa luego a ser soporte, que es lo que veis aquí, los máximos de 2021. Luego se superaron y posteriormente hizo un throwback para testear que esa zona pasaba a ser soporte. Y fijaos con qué violencia, tras apoyarse en esa zona antigua de resistencia y que pasa a ser soporte, se gira otra vez al alza con esta vela blanca con sombra inferior y alto volumen de contratación. Vale, lo tiene todo, como podéis ver aquí. Gap, media fuerte, con cierre máximos prácticamente y incremento de volumen rompiendo la media 200. Bueno, pues a partir de ahí lo normal es pensar en continuidad de las subidas y en eso está. Única resistencia, máximos históricos, 216,06 y soporte en la media y sobre todo en ese mínimo que antes fue resistencia,
157,54 dólares. Luego niveles FIBO también de la subida y todos estos sucesivos mínimos crecientes. Seguimos y nos vamos a ver ahora McGrath Rent Corporation, MGRC, el ticker. Venga, pues vamos a ver qué aspecto técnico tiene en la actualidad. Y bueno, pues aquí podéis ver que también está en subida libre. Es cierto que a veces las velas te indican que no es un buen momento de comprar, pero una vela no te marca tendencia, pero sí te puede avisar del timing. Por ejemplo, esta vela Marubozu negra no es una buena vela para decir, pues es el mejor punto de compra. No, te indica que hay riesgo de un descanso. Y esta otra vela, en este caso es una Caracasa negra, Caracasa blanca invertida, tampoco significa que vaya a cambiar la tendencia, pero sí que pues había riesgo de un descanso en la subida. Bueno, está descansando un poquito, pero dentro de una clarísima tendencia alcista, sin señales de giro. Primer soporte en la media pasa por 101, luego tendría soporte en 95.30, en 87.40 o en niveles de 84.30. Luego una pregunta que os voy a hacer también antes de ver Orkla, con el que acabaremos ese cuarteto de acciones que cumplen requisitos, es una pregunta de sentido común. Si durante un mal periodo de las acciones pequeñas tú detectas varias acciones pequeñas que lo hacen muy bien, ¿eso qué te hace pensar? Que cuando el mercado general de acciones pequeñas lo haga bien, ¿qué creéis que es lo más normal que ocurra con esas acciones que son capaces de hacerlo bien incluso cuando el mercado general lo hace mal? ¿Subirán o bajarán? ¿Qué es lo más probable? A ver, que os leo. Yo tengo clara la respuesta. Vale, por aquí Vicente dice lo harán mejor. José Antonio dice que lo harán bien. Luis dice subirán. Maricela dice subirán. Jorge dice subir. David dice subirán más. Correcto, añadirle eso sí, probablemente, porque no sabemos si van a subir más. Pero sí que es lo más probable. ¿Vale? Es un matiz importante porque nunca debes de entrar en una compañía pensando que sabes lo que va a hacer. No, aquí compro porque va a subir seguro. No, seguro no hay nada en bolsa, nunca. Por eso es tan importante también diversificar y no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Bueno, valor fuerte alcista, eso sí, con cierta resistencia en esos 122,30 dólares. Y nos vamos ahora a ver la europea, ¿no? ¿Y cuál es la acción europea? Por cierto, menuda vela en horario, está metiendo ahí la bolsa americana, ¿no? El Dow Jones repuntando, ahora vamos a ver índices, ¿no? Y el Nasdaq que parece que quiere ir a buscar una estructura de segundo impulso. Bueno, pues en el caso vamos a ver el caso de Orkla, que ya os digo que es una compañía del sector alimentación del norte de Europa, está presente en varios países del norte de Europa, y vamos a ver qué gráfico tiene, que es el gráfico que os dije que tiene mejor aspecto, mejor timing, digamos, el que mejor timing tiene, porque los otros son valores alcistas, los otros tres no tienen mal aspecto, tienen buen aspecto, pero no están en un punto, digamos, exacto de timing, está a punto de dar compra. Orkla, en cambio, técnicamente, está en un nivel interesante, técnicamente. ¿Por qué? Porque fijaos que está a punto de activar una estructura de impulsos Fibonacci y está a punto de confirmar la ruptura de un movimiento lateral. Fíjate que yo puedo hacer esto así, ¿vale? Y aquí me sale una especie de movimiento lateral y está en la parte alta de ese rango. Si rompe esta zona entre 84 y 85, pues la verdad que tiene muchísimas posibilidades de un nuevo tramo de subida, tras un descanso de 4 años. Es un valor que, como veis, tuvo una caída durísima en 2007-2008, muy dura, bajó de 40 más de 50 coronas a ver exactamente donde tengo el inspector de precios. Tengo tantas cosas abiertas, la voy a mover aquí porque si no, ahí está, vale. Veis que ha caído ahí en 2007 de 51, 52 coronas a 15 coronas, la caída fue terrible. Pero desde entonces lo hizo muy bien, fueron todo el rato mínimos y máximos crecientes, con correcciones bastante suaves, quitando un poco la de 2018, ¿no? Esta de aquí, que terminó, esa caída, empezó con un doble techo, es este de aquí, y terminó con un doble suelo. Aquí lo veis, ¿no? A partir de aquí, pues, tuvo una buena subida otra vez, nuevos máximos de la historia, pero ahora lleva ya 4 años de movimiento lateral. ¿Qué es lo más probable? ¿Qué pensáis que es lo más probable? ¿Sabéis la teoría de Dow, del padre del análisis técnico? ¿Qué decía? El padre del análisis técnico decía que siempre es más probable que la tendencia siga a que la tendencia cambie mientras no haya una señal de cambio de tendencia. Aquí no la hay.
Por lo tanto, lo más probable es la continuidad de la tendencia. ¿Y cuál es la tendencia previa a esto? ¿Cuál es? Pues es alcista. Por lo tanto, es más probable que este activo, que este valor noruego, rompa por arriba. ¿Puede romper por abajo? Por supuesto, pero estamos hablando de probabilidades, ¿vale? No de certezas. Yo nunca me jugaría todo mi dinero a Orkla, no se me ocurriría, ¿vale? Pero lo más probable sería subir. Soportes, pues tiene los mínimos crecientes, los últimos mínimos crecientes, en 77,16 coronas noruegas, 75,34 coronas noruegas, 73,66 coronas noruegas o los 64,43 coronas noruegas. Y resistencia, por la que decía, entre 83 y 85 o entre 83 y 86, ¿no? Si rompe esa zona, que ya digo, si rompe 84 mejora mucho, mucho el gráfico, pues lo normal sería un nuevo tramo de subida. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este cuarteto de valores que os he traído. Sabéis que, por si os interesan estas diapositivas, siempre las del domingo, y lo haré también con estas diapositivas de hoy, las compartiré en unos días en el canal de Telegram de Bolsa General. De Bolsa General, no David Galán, que hay por ahí un estafador que se hace pasar por mí. No, es el canal Bolsa General. Y ahí compartiré las diapositivas por si os interesa guardar las que acabo de enseñar, las compartiremos en el grupo de Telegram. Y, como siempre, antes de irnos al repaso de índices, ya sabéis que Bolsa General no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado atendiendo a circunstancias personales de alumnos o espectadores de directos, radios o televisiones donde participemos. Todo el material e información ofrecida tiene carácter educativo y didáctico, por lo que Bolsa General no se responsabiliza del uso que el alumno o asistente a conferencias, vídeos directos o consultorios de radio o de redes sociales haga de esta información. Y por posible conflicto de intereses, comentaros que yo tengo una cartera de acciones diversificada y que por tanto es fácil que podamos hablar durante directos o durante seminarios o en radios o en televisiones o en redes sociales de valores que yo mismo tengo en mi cartera. Tenéis toda la información de todo esto en Bolsa General /reglamento delegado. Y vámonos ya al repaso de índices, luego recordaré cómo contactarnos si os interesa. Y vamos a repasar, empiezo primero con el IBEX. Y bueno, en el caso del IBEX 35, pues está descansando un poquito. Recordaréis los que sois habituales, que seguís todos los directos que hacemos, que comentábamos en diciembre que esta vela, y la teníamos señalada con este circulito, probablemente podía tener un descanso en la subida. A ver, tampoco es una pista muy grande o una probabilidad muy alta, pero cuando aparece después de una subida muy vertical una vela doji de este tipo, la posibilidad en sobrecompra fuerte que venga un descanso es bastante alta, ¿no? Luego más o menos lo confirmó con esta otra vela de aquí, que es una especie de peonza, de que había dudas de seguir subiendo, ¿no? Entonces, necesidad de un descanso. Pero todo en un contexto que no nos olvidemos de la tendencia, por favor, que supongo que ya con un simple descanso saldrán los permavers que llevan 15 años siendo negativos. Hay muchos de vosotros que me dicen, no, David, es que no sé quién lleva negativo 1 año o 2 años. No. Eso es que lleváis vosotros 1 año o 2 en bolsa. Los permavers de hoy son los permavers de siempre. Rubini, Kiyosaki, Jerome Graham llevan 14, 15 años diciendo que el mercado se va a hundir. Y una vez de cada 15 años aciertan, ¿no? Y hay una caída. Entonces, bueno, aquí lo que podemos ver es que hay resistencia en 10.301, soporte en la media que pasa por 9.600, soporte en 8.879 y en 8.502. Cuidado porque en cualquier momento reemprenden la tendencia, continúan con la tendencia. O sea, la tendencia no ha cambiado. Tendencia alcista en Europa desde hace ya bastante tiempo. Y el IBEX dividendo, que lo que hace es incluir los dividendos, que es un reflejo, digamos, más fiel de pues la situación técnica del índice. Aquí sí que hay un poquito de riesgo de alguna caída extra, porque aquí hay un pequeño rango lateral o doble techo con divergencia bajista activado. Entonces, pues, aunque ha estado cerquita hoy ya de cumplir este objetivo pequeñito, le quedaría algo más de caída para llegar al objetivo. El peligro es que la tendencia de fondo es la que es, y lo normal es que luego vuelva a subir, ¿vale? Tras este descanso, porque esto en principio parece una fase de consolidación a favor de la tendencia para luego continuar con la tendencia. Eso al menos es lo más probable. Soporte en la media pasa por 31.800, en 29.419 o en los mínimos de 2023 en 27.330. Vamos a ver ahora el DAX, la bolsa alemana, y como podéis ver, pues está en tendencia alcista clara
no hay ninguna señal de giro, comportándose mejor ahora que la bolsa española en las últimas semanas. Previamente lo hizo mejor el IBEX que el DAX. De hecho, el año 2023 Italia fue la que lideró, y luego pues Portugal también lo hizo muy bien, y luego vendría España, y luego más lejos Europa en general, Francia o Alemania, ¿no? En cambio ahora estas últimas semanas está haciéndolo un poquito por el IBEX que el DAX, ¿no? Está consolidando, esto es una especie de consolidación en un canal lateral bajista, o sea, es el típico descanso probablemente para luego intentar seguir con la tendencia de fondo, ¿no? Está ahí con mínimos y máximos decrecientes de muy corto plazo, pero ya digo, dentro de una tendencia de fondo, y además tiene muchos objetivos activados, ¿eh? Hay muchos objetivos activados en los índices, objetivos alcistas. Así que el DAX en subida libre, resistencia, que además ahí chocó 2 veces con esa zona de 17.000, resistencia 17.003, soporte en la media pasa por 15.900, en 14.630 o en 14.458 puntos. Seguimos ahora con el Dow Jones, bolsa americana. En el caso del Dow Jones, pues consolida un poquito, que le viene bien. Sí que es cierto que aquí hay una pequeña divergencia bajista. Entonces, bueno, no le pasaría nada si descansara un poco, la verdad. Vale, tiene ahí una mini divergencia bajista en marcha. Ahí lo vemos. Fijaos que el precio hace un máximo creciente o máximos, y el indicador o indicadores hacen máximos decrecientes. Hay cierto riesgo de un descanso, ¿no? Dentro también de una tendencia muy fuerte y que apunta a más subidas. O sea, lo más normal es que vamos más subidas en Europa y en Estados Unidos a medio o largo plazo. Soporte en 35.000, soporte en niveles FIBO de la última subida, 32.327 o 31.429. SP500, índice director de las bolsas mundiales. El SP500 no tiene activado ningún objetivo bajista. Todo lo que tiene son objetivos alcistas activados. Sí es verdad que está cerca de una resistencia que son los máximos históricos. Ojo, si la supera, 4.818, activaría más objetivos alcistas. Ya tiene varios activados, pero activaría nuevas estructuras alcistas, una muy importante de largo plazo. Y soporte, que tiene un primer soporte, porque si lo pierde es verdad que también tendríamos una pequeña divergencia bajista, no está activada, no está, pero podría activarla si pierde 4.682 puntos. Sería casi una especie de doble techo con divergencia bajista. Y luego soporte es la media ascendente, el hueco alcista que dejó en 4.411, en 4.103 o en 3.808. Nasdaq 100, tecnología, el índice con más fuerza de Wall Street. Cuando sube suele ser el que lidera, cuando baja a veces también es el que lidera las caídas. Es un activo de beta muy alta. Y aquí podemos ver que está en máximos históricos, ha superado los máximos de 2021, está en subida libre y ha activado por fin, porque a diferencia del DAX, del IBEX, del Eurostoxx, del K40, del MIB italiano, del PSI portugués, del Japón, del Nikkei o del DAX alemán o del Dow Jones y el SP, el Nasdaq no tenía ningún objetivo activado. Ahora sí. Así que lo más probable sería la continuidad de las subidas, cierta resistencia en la zona de 17.000 y soporte en 15.500, muy importante los 14.058 y luego ya estarían los 13.520 o los 12.724. Y mucha atención a este índice, el Russell 2000. Hoy os tenía que hablar del Russell, no solo faltaría que me fuera de esta masterclass de Small Caps sin analizar el Russell 2000. Entonces, fijaos que en el caso del Russell 2000, lo que podemos ver es que está descansando un poquito tras un rally muy vertical, lo que llevó, vimos que era la cuarta mayor subida en la historia en 2 meses. Entonces, tuvimos récord de subida en 1 mes y en 2 meses, o de los, no récord absoluto, pero uno de los 10 mejores meses y de los 2 mejores meses de la historia del Russell. Se merecía un descansito, está teniendo un descansito, pero mientras no pierda el 61.8 de esta subida, está dentro de una subida. David, ¿qué está haciendo ahora el Russell? Subir. David, ¿cómo que subir si ahora está cayendo? Os recomiendo que os forméis, porque si no, claro, a la mínima que un activo caiga un poco, venderéis. Y no hay ningún activo que suba vertical todos los días. Eso no tiene ningún sentido. Tenéis que aprender a seguir tendencias. Entonces, este activo está en tendencia alcista, ha corregido ahora entre el 38 y el 50% de la subida, tiene soporte en la media, pasa por 1.860,
todas las acciones que os enseño están ajustadas por dividendos. Y en los índices, cuando está ajustado, os lo digo, y cuando no. El DAX ya está con dividendos. Y cuando analizamos el IBEX, dije el IBEX, y cuando analizamos el IBEX con dividendos, os dije el IBEX con dividendos. ¿Vale? Esta es una pregunta que hacía antes Manuel, que era muy rápida de contestar. Russell, soporte en la media, 1860, 61,8 de la última subida, 1810, y soporte clave, que es curioso, porque justo aquí, cuando estábamos exactamente aquí, en octubre, os dije que estábamos en soporte y que lo más probable era que desde ahí subiera y que rompiera por arriba, porque llevamos un año diciendo que lo más normal es que este rectángulo se rompiera por arriba. Y aquí en el peor momento, cuando pues ya salían los de siempre a decir, ve, ya viene la caída, dijimos, sigue dentro de un movimiento lateral y lo más probable es que sea un rango de acumulación que rompa por arriba. Y ya decimos que yo no soy Nostradamus, yo no tengo ni idea, si no, no perdería muchas veces en bolsa. Y yo pierdo muchas veces. Pierdo porque no sé lo que va a pasar en el futuro. Pero aquí ocurrió lo que era más probable, ¿no? Ha roto por arriba, objetivo hacia 2004-10 por ruptura de rango y ahora pues formando una estructura siguiendo nuestro método FIBO que explicamos en ese curso de Bolsa General y que es un movimiento natural de los precios, ¿no? Y supongo que también echaréis en falta, si hemos hablado tanto del SP600, no nos podemos ir sin ver el SP600, ¿no? Así que vamos a analizar el índice. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, vemos un índice que lo ha hecho mejor que el Russell 2000, como suele ser habitual, y que lo que ha hecho es corregir, igual que hizo el Russell 2000, en la caída de 2022, aunque fue una caída dura, no hizo más que corregir una parte de la subida vertical. En concreto aquí corrigió más o menos al 50% de toda la subida. Así que a partir de ahí consolidó en una especie también de movimiento de lateralidad y, señores y señoras, aunque aquí por muy poquito, pues también se ha roto por la parte alta. Podemos también aquí medir, no es tan claro como el rango del Russell, pero también aquí podemos medir este rango lateral del SP600 y ver que ha activado objetivo alcista. Vale, así que lo más probable aquí también es la continuidad de la subida, así que veamos nuevos máximos de la historia y que siga con su tendencia de largo plazo, que es subir, con caídas a veces muy dolorosas, pero la tendencia de fondo es alcista. Soporte en la media pasa por 1200 y luego tiene soporte el SP600 en 1057. Y otro índice con el que os estuve dando la lata hace unos meses, y creo que estuvo bien repetirlo varias veces porque tenía muy buen aspecto, era el MSCI AGWI. Este es un índice, un ETF de bolsas mundiales. O sea, suele ser el índice que cuando la gente quiere estar expuesto a la bolsa, pues suele ser un índice que eligen, igual que puede ser ¿cómo es el otro? El más popular es lo que no me viene ahora a la cabeza, el AGWI y el MSCI World, que no me salía. Entonces, bueno, en el AGWI, fijaos qué estructura teníamos, ¿no? Y bueno, y aún tenemos, pero lo que pasa es que desde que la avisamos lleva una buena subida ya. Y que dijimos que lo más probable, aunque muchos analistas no coinciden con nosotros y avisan de fortísimas caídas, lo más probable es que el mercado suba más. ¿Por qué? Fijaos aquí la estructura que hizo este índice de bolsa mundial. Aquí está. ¿Qué figura veis aquí? A ver si me sabéis decir el nombre de esta estructura de análisis técnico. Yo simplemente voy aquí a marcar unos circulitos. Y a ver si alguien me sabe decir qué figura típica del análisis técnico dejó aquí hace unos meses y os la avisamos en directo. Por ahora va por buen camino. El MSCI AGWI. Vale, enhorabuena, veo que sois amantes del análisis técnico porque veo muchos aciertos. Vale, a ver, por aquí comentáis hombro, cabeza, hombro invertido, José Antonio, Manuel también dice hombro, cabeza, hombro invertido, John Ander, Luis, Espe, Jorge también, Alain, Desafío Academy, Damián, Vicent, Óscar, José, Jorge, Juan, María, Luis, todos habéis puesto hombro, cabeza, hombro o hombro, cabeza, hombro invertido. Sería invertido, es importante que pongáis la I de invertido. Y el objetivo que tiene por esta estructura es $110,56. Entonces lo normal es que la bolsa mundial siga subiendo al menos hasta ahí. Y además, si llega hasta ahí, significará que va a activar otro objetivo más, hacia arriba, hacia subidas, con lo cual, pues la verdad que tiene muy buen aspecto técnico. Lo siento por los permavers, pero creo que van a volver a equivocarse una vez más, ¿no? Por enésima vez. Por suerte, pues al que es muy negativo, YouTube le premia, ¿no? Y se pueden ganar mucho dinero, aunque no sea en la bolsa,
sí lo pueden ganar con libros y en YouTube, etcétera, ¿no? O con juegos de mesa, Kiyosakis y Rubinis, etcétera. Venga, vamos a seguir. Y bueno, luego en cada país, esos son los más famosos, los americanos. Y luego cada país me imagino que tiene sus copias, ¿no? Que van haciendo las mismas predicciones bajistas, que eso les hacen ganar fama, popularidad y dinero. No en bolsa me refiero, ¿eh? Dinero digo en que captas la atención de la gente, ¿no? A la gente le gusta el miedo y le gusta ese tipo de predicciones. Que a veces ocurren, ¿eh? El mercado a veces cae. Pero cuando hay estructuras alcistas que apuntan en una dirección, suele ser peligroso ir en contra de la tendencia. De hecho, está todo alcista prácticamente en el mundo, porque el Bovespa también tiene objetivos alcistas importantes y está marcando máximos históricos. Japón también tiene estructuras alcistas, está todo subiendo. Tendríamos que irnos a los índices de China para ver algo bajista, ¿no? Esto es el CSI 300 de China, debilidad brutal. Esto es el Hang-Seng de Hong Kong, debilidad brutal. Esto es lo único que a un analista técnico, o sea, todo está subiendo, tienes dónde elegir. O sea, hay tantos índices que podrías comprar que, salvo los chinos, un analista técnico podría comprar cualquier cosa prácticamente, ¿no? Bajista en todos los plazos, muy débil, está a niveles de hace muchísimos años. Fijaos a dónde me tengo que ir, ¿eh? Para ver estos niveles. Está a niveles ahora mismo del año 2006, el Hang-Seng. Bueno, con dividendos igual subió un poquito, pero la verdad que comportamiento mediocre y horroroso el de la bolsa china, ¿no? Por eso a mí me hace gracia tanta gente dedicándole años y años a estudiar lo macro, si crece o no un país y tal, pero si China es de los países que más crecen y mira qué bolsa tiene. No hay correlación entre que una bolsa suba y el PIB crezca de ese país. No hay correlación. Y no es una opinión. He visto y estudiado varios papers que hablan sobre esto. En algunos papers sí te indican que hay una cierta correlación a corto, medio, pero no la hay a medio largo. ¿Vale? No hay correlación entre, no crece mucho el país, el PIB crece mucho, entonces lo compro. No tiene correlación entre lo que hace la bolsa y el PIB, el crecimiento de su PIB. ¿Vale? Entonces, mirad el ejemplo de China, que es uno de los países que más crece del mundo a nivel de PIB, y mirad qué bolsa tiene, ¿no? En algún momento habrá una reversión a la media. Obviamente no puede caer vertical durante 30 años. En algún momento rebotará. El tema es si esto es un coste de oportunidad, una pérdida de tiempo. Porque igual ahora sube a 28.000 o a 30.000, pero si luego vuelve a bajar a 20.000 o a 24.000 y está ahí otros 3 años, claro, en el transcurso que el Hang-Seng ha hecho esto, te voy a enseñar lo que ha hecho el Nasdaq. Vamos a ver en ese transcurso de tiempo lo que ha hecho el Nasdaq 100. No voy a añadirle nada más. Es que estos son los datos. Tuyas son las conclusiones. Que ya digo, en algún momento va a haber una reversión a la media. O sea, no hay ningún índice que esté cayendo siempre. El tema es si a largo plazo merece la pena o no invertir en China. Yo tengo un límite muy bajo de inversión en China. Lo bajé más. Ya lo tenía bajo, pero después de varias experiencias, algunas gané dinero, pero fue un coste de oportunidad. O sea, para mí ninguna experiencia invirtiendo en China fue positiva. Porque en las que gané dinero, pensándolo fríamente, analizándolo, hubiera ganado mucho más comprando una comparable americana. Yo sé analizar una compañía, sé elegir una empresa buena y distinguirla de una mala. Compré empresas buenas de China. Si en vez de comprar empresas con buenos números en China, comprar empresas buenas de Estados Unidos, es que habría ganado muchísimo más dinero. Entonces, mi experiencia es que hasta ahora, en los últimos 20 años, pues ha sido un coste de oportunidad invertir en China. Seguimos. Y eso no quita que no pueda tener algún periodo de 1 año o 2 buenos y que desde cuando cae mucho y nadie quiere China, pues probablemente está más cerca de una recuperación. Pero yo voy más allá, estoy pensando ya en el muy largo plazo, ¿no? Y vamos a ver ahora el petróleo, el Brent. Bueno, en el caso del petróleo, pues lo tenemos ahí consolidando. Está un poco aburrido, sin hacer gran cosa. En gráfico diario sí que tiene una estructura más clara a vigilar, y es que la media se rompió y la media pasa a ser resistencia. Entonces, si vemos que en algún momento supera la media, probablemente podemos ver subidas en el petróleo. Mientras no supere la media, cierta precaución. Yo no descarto que esté haciendo un suelo, ¿eh? Yo estaría atento. Si rompe la media, tenemos un claro síntoma de mejoría y confirmaría por encima de $84,30. Y apuntaría a caídas por doble techo prácticamente si pierde este nivel. Si pierde 74,80. El VIX, que es la volatilidad intrínseca de las opciones del S&P 500, pues aquí podéis ver que
está atacando la media. Bueno, aquí tiene la primera resistencia. Y luego tiene también, podríamos marcar resistencias en el VIX, en la volatilidad, en el 61.8 de la última caída. Bueno, la voy a poner en color rojo casi. Entonces el 61.8 pasaría por la zona de 19, casi un poco por debajo de 19 puntos. Y luego tendría 23.08, 30.81 o 34.88. Y soportes en 12.35 y en 11.81 puntos. Y vamos a ver también el euro dólar y la libra dólar. No os quejaréis del repaso que estamos haciendo. Vale, en el caso del euro dólar, vemos gráfico diario, que cada vela sea un día, para ver 1 año o 2 años de cotización. Vale, primero el euro dólar, aquí está. Bueno, en el caso del euro dólar lo tenemos consolidando en una fase correctiva después de una subida. No tiene una estructura ahora muy clara, ¿eh? Digamos que empeoraría si rompe la media y empeoraría si rompe el 61.8 del último tramo de subida, ¿vale? Que estaría 1.0750 más o menos. Luego soporte también en 1.0521 o en 1.0448. Y resistencias 1.10.01, 1.11.395 y 1.12.758. Y en la libra dólar, que últimamente está un poquito mejor que el euro dólar, de momento la libra sigue alcista frente al dólar. Pero ojo a esta estructura. Y quiero que me digáis qué estructura es la que os voy a señalar ahora mismo en el gráfico, porque es clarísima, ¿eh? Luego igual no se cumple si se activa, porque de momento no se activó nada, ¿eh? Pero ¿qué estructura o qué dos estructuras puede estar formando la libra frente al dólar? ¿Qué dos estructuras podría estar formando? Son dos, las que puede estar formando. Luis dice hombro, cabeza, hombro, correcto, con neckline en la zona de 1.25.95, 1.26, de momento no está activado. Y otra es esta que os voy a señalar ahora. Hay posibilidad de un hombro, cabeza, hombro invertido y hay posibilidad de un doble suelo. 2 mínimos en la misma zona, si supera el máximo entre mínimos, tenemos ahí un doble suelo. David, o triple incluso, luego si supera este máximo, ¿eh? Podríamos marcar doble y triple, ¿eh? El que os estoy señalando ahora es doble, pero si lo extiendo hasta aquí, es triple. Y ya el máximo a superar sería este de aquí arriba. Ahí, así. Vale, así sería triple suelo. ¿Lo entendéis? Vale, David. Ahora dirá, David, ¿pero qué va a hacer? No tienes que adivinar nada. Ya, pues entonces es muy fácil, vas a acertar de todas maneras. No, si esto no va a acertar. Esto va a esperar a que se active alguna estructura. Si rompe este nivel, lo más probable sería caer. Si supera este nivel, lo más probable sería subir en dirección a la ruptura. ¿Qué hacer mientras? Esperar a ver por dónde rompe. No te obligan a operar cuando no hay activada ninguna estructura. ¿Se entiende esto, no? Esto no es, no, pues qué fácil, entonces vas a acertar. No, si no, puedes fallar. Ahora mismo no haces nada. Cuando rompa por arriba, pues podrías comprar y entonces puedes equivocarte si luego baja. Y si rompe por abajo, podrías vender y equivocarte si luego sube. Pero de momento no hay nada activado. Y vamos a analizar algunas acciones interesantes, porque empezamos con la sección de valor destacado BBVA, que analizamos Grifols. En este caso, más por malo que por bueno, la verdad, porque está atacando soportes, aunque de momento no los ha perdido. Y vamos a ver una compañía americana del sector minorista que se llama TJX, que tiene un objetivo activado. Bueno, tiene un par de ellos, pero el último que activó es esto que veis aquí. ¿Qué es esto que veis aquí en amarillo? ¿Qué estructura tiene TJX? O TJX, de sector de minorista, venta de ropa a precios atractivos. Rectángulo, correcto, lo que dice por aquí José. No es un doble suelo, aunque no me molesta si lo dices doble suelo, porque el objetivo que vas a marcar es el mismo, que voy a marcar yo, pero como hay varios toques arriba y abajo, lo suyo es que lo marques como, o que le llames rectángulo a esto, ¿no? Entonces mides, proyectas, objetivo activado en TJX, $99,75. ¿Lo va a cumplir? Yo no lo sé, pero es lo más probable. Soporte en la media pasa por 88 o soporte en $86,39. Os traigo también Red Eléctrica y os va a sonar esto que vamos a ver ahora. Me podéis decir Redeia, la antigua Red Eléctrica, Redeia. ¿Me podéis decir qué está formando Redeia? Os sonará esta figura, ¿no? La tenéis fresquita. ¿Qué estructura está
formando ahora mismo Redeia, la antigua red eléctrica. Rectángulo, correcto. José vuelve a comentar rectángulo. Luis dice otro rectángulo, correcto. ¿Qué tienes que hacer? Medir la altura del rectángulo y proyectar desde el punto de ruptura. Veo más probable que rompa por arriba, pero bueno, podría romper por abajo. Pero ya digo, me parece más probable que rompa por la parte de arriba. De momento sigue dentro del rango lateral. Catalana Occidente, vamos a ver esta compañía, el sector de asegurador. Y aquí lo que tenemos es una estructura de impulsos, una subida importante y un descanso. Corrección, mirad dónde corrige, al 61.8. Y ahí deja una vela muy potente, una gran vela blanca. Vamos a ver si además vino con volumen. Vamos a aumentar un poco el volumen. Bueno, no, volumen no tuvo mucho esta. Aquí sí que hubo velas con volumen. Entonces, tuvimos ahí una corrección a niveles FIBO, casi al 61.8. Está a punto de entrar en subida libre. Bueno, y entonces, si supera esa zona de máximos, en su día hizo ahí un doble techo, y luego hizo esta estructura, pues si supera esta zona, entra en subida libre y lo normal es que veamos un nuevo tramo de subida. Vale, así que si supera la zona 33.80 más o menos, vía libre en Catalana Occidente para un nuevo tramo de subida y se activaría además objetivo alcista siguiendo nuestro método FIBO. Y muy interesante en la bolsa europea, así vemos también alguna europea, Essilor Lusótica, es parecido al gráfico de Catalana en este sentido, porque hizo aquí un techo en el 2021, a partir de ahí corrigió, es casi una especie de hombro-cabeza-hombro, está entre hombro-cabeza-hombro y diamante lo que hizo ahí en máximos, corrigió a niveles FIBO, un poco más del 50% FIBO, desde ahí viene haciendo mínimos y máximos crecientes de corto o medio plazo, y si supera los máximos, pues todo apuntaría a un nuevo tramo de subida. Fijaos que está consolidando bien, ha chocado ahí un par de veces, ahí en esa zona entraron ventas, pero cada vez va haciendo mínimos crecientes. ¿Vale? Va haciendo mínimos crecientes, así que lo más probable aquí también es la ruptura por la parte alta en Essilor Lusótica, compañía también interesante a nivel técnico. Y bueno, hay muchas más, pero creo que hemos hecho un buen repaso, hemos visto un montón de activos, de acciones, etcétera. Así que si os parece, Aitor, pues las dudas que hayan quedado pendientes es el momento ahora, ¿no? Fenomenal. Muchas gracias, David. Ahí vamos, es una gozada escucharte, la verdad. Todos los días se aprende un montón. Hasta los profesionales como nosotros aprendemos un montón. Vale, hay un montón de preguntas. He ido filtrando un poco. Hay varias que ya has ido contestando a lo largo de la charla, ¿vale? Ha habido muchas preguntas sobre el Russell. Sobre todo al principio, muchísimas. Pues mira, hablan del Russell 2000, como veas que las últimas noticias estas que hablan de que los tipos no van a bajar tan rápidamente como se esperaba, pues como si es el momento para entrar en small caps, es temprano o esperamos un poco. Sí. Pero si quieres, comentas un poco si te parece, pero te voy a ir dando valores que nos han ido preguntando por ellos, ¿vale? Vale. A ver, nos preguntan por Tesla. ¿Cuál ¿Qué opinas Tesla? de la corrección? Sí, de la corrección que lleva, a ver qué opinas y que se podría ser interesante a largo plazo. Vale. Bueno, sobre los tipos de interés, la subida de tipos, lo comentaba al principio, suele ser negativa, subida de tipos para las acciones pequeñas y de crecimiento. ¿Por qué? Porque lo más castigado con subida de tipos son los activos de larga duración. Tú cuando haces un descuento de flujos de caja, tienes que poner la tasa libre de riesgo y va a influir en la valoración del mercado, porque tú lo que intentas es descontar los flujos futuros que va a generar esa compañía, pues va a importar mucho a cuánto cotiza los tipos de interés. Entonces, en acciones muy maduras influye menos, pero en acciones donde se espera y dentro de la valoración hay mucho crecimiento descontado, esa subida de tipos es muy importante y cambia mucho la valoración. Y es uno de los motivos por los que a partir de 2021, descontando esa subida de tipos, que fue muy agresiva en Estados Unidos, las acciones growth se desmoronaron. David, ¿a qué te refieres? Mira, vamos a ver ejemplos de lo que pasó en acciones growth. Zoom Video Communication. Esto es lo que pasó. PayPal. Esto es lo que pasó. Aquí está. Peloton. Vamos a ver Peloton. Otra growth que estaba de moda. Esto es lo que pasó. Chinas de crecimiento. Autohome. Vamos a ver lo que pasó. O Doujin mejor. Doujin. Esta es de temas de internet. Mirad qué gráfico, ¿eh? Entonces, sufrieron muchísimo. Se descontó un escenario de subida de tipos. Cayeron muchísimo en 2021.
Entonces, puede atrasar una recuperación en el Russell 2000, que se suban tipos un poco más, que no creo que se suban más, pero que se tarden en bajar tipos. Podría ser, pero yo no me guío, no busco compras por noticias, porque eso lo que provocaría es que yo acabara operando por sensaciones, por ruido, por lo que opino que va a hacer el mercado, por lo que opino que hará la Fed. Entonces, yo prefiero ir donde está el dinero. Entonces, cuando una acción está subiendo es que el dinero está ahí. Y te tiene que importar nada. Por ejemplo, hay una acción que compramos hace poco, y si por respeto a los clientes no voy a decir cuál, pero hace poco compramos una empresa europea en la bolsa europea de crecimiento, y hoy ha pegado una subida interesante, y el valor dio compra clarísima. Yo no puedo estar esperando ese valor, no, a ver la Fed qué hace, no, es que ese valor está volando, y si espero, se me va. Entonces, yo tengo que seguir unas reglas claras de entrada. Si me da punto de entrada, yo entro. Un ejemplo claro, ¿no? Yo voy a esperar a ver Nvidia, si la Fed, voy a esperar a ver qué pasa con la Fed. Aquí ha habido un hombro cabezón invertido que comentamos en su día en directo, y el valor ha volado de 181 a 570. Y tenemos sistemas algorítmicos dentro de Bolsa General que operan por reglas automáticas. No están operando pensando a ver qué dice fulanito sobre los tipos de interés o a ver qué hace la Fed. Y se ha metido en empresas tecnológicas y están ganando barbaridades, ¿no? De hecho, no van a ganar lo que han ganado el año pasado, esos sistemas, pero están aprovechando el momento. Están ganando muchísimo y luego vendrán años peores, como fue 2022. Entonces, no puedes estar sin aprovechar las subidas no, es que tengo miedo, es que a ver la Fed, es que cuando esté todo mejor, sabe Dios lo que ha subido Nvidia, que por cierto no hace mucho avisamos de otro rectángulo, clarísimo, lo ha roto por arriba, y lo más probable, diga lo que diga o haga lo que haga la Fed, por este rectángulo, es que Nvidia suba a $609. ¿Se va a cumplir? Pues yo no lo sé. Lo que sé es que hemos propuesto este rectángulo cuando estaba a 500, objetivo 610. Y lo más probable es que lo cumpla. Yo, ya digo, no sé lo que va a pasar. Y es verdad que la Fed tiene poder como para tumbar al mercado durante una temporada, pero yo tengo que guiarme por reglas objetivas. Y el gráfico es una manera en la que te puedes guiar de dónde está la fuerza. Puedes operar por momentum. La mayoría de nuestros sistemas tienen incorporado el momentum, es decir, compran lo que está más fuerte. Y entonces te tiene que dar igual, ¿no? Es que Juanito dice que la Fed de Filadelfia viene muy flojita y que se vendieron pocas neveras en Iowa. Y entonces ese dato de confianza del consumidor de Wisconsin, es muy negativo. Sí, ya, pero Nvidia dio punto de compra. No sé si se entiende lo que estoy explicando, porque a mí me da mucha rabia que hay muchos inversores consumiendo ruido, cosas que no valen absolutamente para nada, mientras Druckenmiller, hace año y medio, además hicimos un vídeo especial explicándolo, estaba comprando Nvidia como si no fuera un mañana. Creo que la compró, si no me equivoco, creo que la compró por aquí y construyó una posición en Nvidia y es su principal posición desde entonces. Está triplicando, está cuadriplicando la inversión. La pregunta es, ¿y vosotros estáis aprovechando la subida o estáis a lo que diga la Fed? A ver si... Porque en el momento en donde cuando haya la cuadratura del círculo, que es lo que mucha gente espera para operar en bolsa, es decir, cuando todo vaya bien, la economía vaya fabulosa, no haya inflación, tal, ese momento es peligrosísimo. Probablemente ahí se cumplirán todos los objetivos enormes alcistas que llevemos años comentando, y será el momento donde la corrección esté ya muy cerca. Y ya todo el mundo metido dentro, euforia, y vendrá la corrección. Es que siempre es así, los ciclos son así. Lo bueno es que subamos con miedo. Mientras haya miedo, hay gasolina para subir. Porque mientras haya miedo, muchos inversores no se creen la subida, están fuera. Poco a poco algunos se van incorporando y esa es la gasolina que va llevando a los índices y a las acciones para arriba. Siempre tiene que haber descreídos que consuman contenido que no vale para nada y que lleguen tarde y mal al mercado. Lo que pasa es que cuando ya todo sea bueno, entran los últimos, es el pico ese de euforia y ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y todo esto venía a la pregunta sobre Tesla, ¿vale? Que me he ido un poco, pero es importante lo que acabo de explicar. Tesla está ahora en fase correctiva. Ha pasado de ser un valor que está más fuerte que el mercado a ser porque lideraba, no era Nvidia la que lideraba hace un año. No era Alphabet ni Microsoft, era Tesla. Ahora no es la que lidera. Entonces, lo suyo, y nuestros sistemas lo van recogiendo, es que tú vayas desplazándote. Tú no tienes que tener tú no tienes que tener sentimientos.
Vale, tienes que tenerlos, pero no en bolsa. Tienes que tenerlo con tus amigos, tu madre, con tu esposa si la tienes o con tu marido. No tienes que tener sentimientos con una acción, que ese es el problema de la mayoría de inversores. Yo mismo pasé por ahí, ¿eh? O sea, que esté libre, el primero que esté libre que tire la primera piedra. O sea, yo fui un perdedor que quería tener la razón, un perdedor que no se quería equivocar, que no reconocía un error, que mantenía las pérdidas y cortaba las ganancias, que no intentaba ir sincronizado con el mercado, sino que le intentaba decir al mercado lo que el mercado tenía que hacer. Esto sonará porque hay un montón de permavers diciéndole al mercado que se equivoca y que el mercado tiene que caer, ¿no? Y llevan así 15 años. Por cierto, con mucho éxito. Yo no entiendo el éxito, pero bueno, a la gente eso le encanta. ¿Y qué tienes que hacer tú? Lo contrario a los cuñados de la inversión. Tú lo que tienes que hacer es seguir unas reglas e intentar ir sincronizado con el mercado e intentar estar en lo más fuerte. Cuando está fuerte estás, cuando deja de estar fuerte te sales. A veces te sales ganando y algunas veces te vas a salir perdiendo. Y no pasa nada. Yo pierdo muchas veces. Y tú también. La pérdida es un coste que tienes operando en bolsa, porque es imposible que vayas a ganar siempre. Entonces Tesla está empeorando el comportamiento relativo por fundamentales. En mi opinión, llegó a estar muy barata aquí abajo porque se puso a PER 25. Ya no está a esos PERs que estuvo de 500, 1000, que por cierto, desde que estuvo a PER 500 subió en bolsa, ¿eh? En cambio, ahora que está a un PER más razonable, le está costando más subir. Por eso tenéis que entender cómo funcionan los ciclos de mercado en una empresa y cómo se descuentan expectativas. Y que a veces una compañía que está a PER 1000, como estuvo Amazon antes de multiplicarse por 40, o como estuvo Tesla antes de multiplicarse por 20 o como estuvo Nvidia antes de multiplicarse por 15, no significa que esté cara, significa que descuenta un gran crecimiento. Ahora bien, como ese crecimiento no se concrete, claro que está cara y de hecho le meten una caída durísima, que es lo que vimos antes en 2021 que pasó con muchas acciones growth. Había mucha emoción y muchas acciones que descontaban crecimiento luego ya no crecieron lo que se esperaba, ¿no? Y ahí viene la caída, la depresión en el mercado. Entonces, Tesla es un valor interesante porque debe de andar, llevo un par de semanas sin mirarla, pero debe andar a PER 50, una cosa así, o 55. No es el PER 25 que estuvo en enero del año pasado, hace un año, que ahí lo malo es que no hizo un suelo, yo por eso no la compré, pero por fundamentales ya estaba muy interesante a PER 25. Entonces, si corrige mucho, la parte buena es que se va a poner barata, pero por técnico no está fuerte ahora mismo, no da compra por timing, digamos, ¿no? La primera resistencia es esta bajista. Fíjate que sale de unir los máximos, simplemente uno máximos, y me sale una directriz. En cuanto tengo 3 toques ya me confirma la directriz. Eso ya me lo confirmó en abril del 22. O sea, fijaos ya lo que ha llovido desde que confirmó esta directriz bajista. Ha vuelto a funcionar la directriz en verano del año pasado y prácticamente de nuevo ahora en diciembre, ¿no? Entonces, superar esa directriz confirmaría mejoría y probablemente continuidad de las subidas, pero le está costando mucho. Fijaos lo que os decía antes, a mí me gusta, o las estrategias que suelen salirme mejor, son aquellas donde compro valores que empiezan a liderar la subida cuando el mercado aún está débil y cuando la gente no se cree las subidas, ¿no? Y te están que si la Fed y no sé qué. Entonces, ahí cuando casi nadie compra, tú te fijas en los valores más fuertes y normalmente mira que cumplan tus requisitos, ¿no? Ya sean de value, ya sean por técnico, pero ahí subirte a los líderes de los sectores suele ser algo muy, muy rentable. Porque si un valor ya está empezando a subir cuando el mercado todavía está débil, es buena señal. Y en cambio, yo con Tesla ahora sería un poquito más prudente dentro de que me parece una compañía muy interesante y que a lo mejor dentro de unos meses está muy barata o forma algún doble suelo en el futuro, pero digamos que le falta la parte que para mí es más importante, es que el gráfico mejore. Si el gráfico mejora, pues sería un valor muy interesante. Ha bajado mucho los precios, el margen se contrae, al mercado esto no le ha gustado, pero yo entiendo que esto es una jugada a muy largo plazo de Tesla, probablemente porque quiere tener muchos coches en la carretera, vender muchísimos, en vez de ir a lo premium y a calidad, creo que quiere ir a cantidad, porque el negocio de Tesla no solo son los coches. Entonces, seguramente quiere tener mucho rodaje de coches para probar también baterías, probar el coche autónomo, probar el software y así tener más datos y comerse a todos los demás competidores en esa industria, ¿no? Porque no olvidemos que Tesla no solo fabrica coches, ¿vale? De momento bajista, débil, con un comportamiento mucho peor que el del mercado, o sea, el RSC Mansfield claramente negativo, y a la espera de que haya alguna figura de suelo. O sea, que valor interesante a largo plazo, pero ahora por timing, a corto plazo no está fuerte ahora mismo. Habría que esperar a alguna pauta de giro. Vale. Nos pregunta por CIA Automotive si ha perdido soportes.
no está muy fuerte CIE, la verdad. También es otro valor que tiene tenido momentos de mucha fuerza, comportándose mucho mejor que el IBEX, y ahora pues lleva una temporada desde que llegó a zona de máximos, incluso llegó a batir los máximos históricos, lleva una temporada haciéndolo peor que el mercado, ¿no? Esa parte es mala. El momentum es malo, digamos. ¿Cuál es la parte buena? La parte buena es que aunque el momentum es malo, de hecho activo hay una especie incluso de hombro, cabeza, hombro, una figura bajista, y la media actúa de resistencia, pero la parte buena es que tiene un par de estructuras activadas. Tiene este triángulo que no ha anulado. Aquí podéis ver un triángulo marcado de medio plazo, marcado en verde. Claro, el problema es que cada vez que da un valor un dividendo tienes que ir ajustando los objetivos, las líneas, las directrices, etcétera, ¿no? No es por eso que no soy un fan del dividendo, sino por cosas que además son muy tangibles. De hecho, tenéis un mini curso de dividendos. Vamos por el capítulo 2, pronto vendrá el 3. Y ahí hablamos y vamos a seguir hablando largo y tendido sobre dividendos, que no es mi mejor opción para invertir. Creo que hay inversiones mejores y lo vamos a demostrar en esa serie de vídeos. Entonces, es un título que rompió ese triángulo, activó objetivo por triángulo, entonces puedes medir objetivo alcista por ruptura de figura triangular y sigue pendiente porque no ha roto el nivel clave para anular el triángulo. Lo que pasa es que no tiene mucho margen. Podría acabar anulando esa figura hacia 34 euros aproximadamente. Aquí la clave en CIE es que rompa la media 200. Mientras no supere la media, de momento le pasa como a Tesla. A corto plazo el timing es débil, está con mal momentum, ¿vale? No tiene buen timing. Y a corto plazo hay debilidad. Muy bien. Juan Carlos nos pregunta por Airbnb. Vale, Airbnb, ¿no? Vale. Sí. Esta es una compañía de crecimiento interesante, que lo está haciendo bien, con buenos números, aunque no acaba de... Es verdad que está en tendencia alcista, pero no acaba de explotar. Y su comportamiento relativo tampoco es espectacular. Es decir, hay acciones que lo están haciendo mejor. Por ejemplo, Uber lo ha hecho muchísimo mejor que Airbnb, ¿no? La parte buena de esto es que está en soporte, los soportes están cerca. La parte mala es que no tiene mucha fuerza hasta ahora. Entonces, apostar a que va a tener fuerza cuando no está aprovechando las subidas del mercado siempre es un poco osado. A veces yo compro alguna rezagada, pero lo ideal, ya digo, es comprar las líderes, las primeras en dar señal de compra, ¿no? Y luego sí que tienes que tener mucho más cuidado si ya te vas incorporando a acciones que se han quedado un poquito más rezagadas. Dicho esto, pues la parte buena es que hay mínimos crecientes y la parte mala es que lleva ya unos cuantos meses sin superar máximos, sin hacer máximos crecientes. Ya veis que estos últimos 3 no lo son y ya han pasado 7 meses y el mercado ha seguido subiendo. O sea que lo está haciendo peor que el mercado ahora. Resistencias en 149,92. En el corto plazo ya mejora si supera ese nivel. 149,92 porque ha hecho una corrección a un poco más de 50% FIBO y al primer soporte que es la media ascendente. Curiosamente se ha apoyado 2 veces ahí en la media. Siempre os digo que cuando la media sube es zona de soporte a tener en cuenta. Entonces mejora mucho si supera 149,92 y luego también tiene resistencias 151,16 y 154,95. Y como soporte la media, que ha funcionado bien, la zona de $128, los 113,24 o esta zona que además fijaos qué bonito triple suelo que hizo ahí. Por eso os decía, en Tesla o en cualquiera que ahora esté un poco más débil, ¿qué debes de esperar? Pues que te haga algo como hizo aquí Airbnb, que venía de una corrección y no eres tú el que adivina cuándo la va a hacer, sino que eres tú el que espera y cuando el gráfico te indica, pues aquí tienes un punto de entrada. Así que de momento consolidando dentro de tendencia alcista. Perdona, vale, nos preguntan también por... estoy viendo aquí Indra. Mario Indra Ferreira. sí tiene mucha fuerza ahora mismo. Esta está ahora, con lo contrario a lo que hemos visto antes con Tesla, ha mejorado el momentum. Venía de no tener un momentum de mucha fuerza, no ser de las acciones más fuertes del mercado, ni de la bolsa española. Y fijaos estos últimos meses cómo está destacando Indra, ¿no? Marcando ahí un nuevo máximo de la historia, porque ha entrado en subida libre y además ha roto una resistencia horizontal, con lo cual, pues sí, este sí que es un valor muy interesante que se podría tener en una cartera de análisis técnico, ¿no? Imagínate que eres un analista técnico que se aísla del ruido, no lee prensa, no está leyendo opiniones de gurús, sino que se guía por
El gráfico, pues este valor le podría haber dado compra perfectamente. Al romper máximos, entra en subida libre, tiene mínimos y máximos crecientes, lo hace mejor que el mercado. Entonces, a nivel técnico lo cumple todo, ¿no? Sí que hay cosas a nivel fundamental que no me gustan tanto, ¿no? Mucha dependencia de temas gubernamentales y dentro del equipo directivo, no hay mucho skin in the game, pero bueno, no lo está haciendo nada mal, ha entrado en subida libre y se podría tener perfectamente, ¿no? Por fortaleza. Soporte en 13,74, en la media que pasa por 13,48, en 12,56 o en 10,85. En ese equilibrio que hay entre lo que es importante y lo que no, para la mayoría, lo que haga la Fed, los tipos de interés, la inflación, está aquí en importancia. Y el precio está aquí. Pero si cambian las tornas y lo ponéis al revés, os va a ir mucho mejor. Eso os lo garantizo, ¿eh? Si en vez de estar pendiente a esas cosas que está casi todo el mundo, el inversor estuviera más pendiente a comprarlo fuerte y gestionar el riesgo, y cuando deje estar fuerte lo vende y va a lo fuerte, le va a ir mucho mejor. Pero además está demostrado, y esto no es una opinión, que el momentum funciona. Es decir, comprar lo que está fuerte te hace ganar dinero. Luego ya entraremos en si ganas más o ganas menos, pero ya partes de que ganarás dinero, incluso tienes opciones de batir al mercado, que es algo que ya no es tan sencillo, ¿no? Usando momentum y yendo sincronizado al mercado. Vale. Yo creo que vamos a ir terminando. Son las 9:20, llevamos ya cerca de 2 horas. Te voy a hacer las últimas preguntas. Vale. Isabel, he visto antes por arriba, he visto Viscofan. Venga. El sector en España no está demasiado fuerte, tampoco Eurofoods está fuerte. Es bueno también mirar el sector, echarle una ojeada. Siempre es más fácil si el sector también ayuda. Yo a veces compro un valor de un sector, aunque el sector ande flojo. Os voy a poner un ejemplo. Como ahora ya estamos con algunas ganancias ya acumuladas, creo que lo puedo hacer público. Pero ya expliqué en su día, cuando me preguntaban por Dollar General, que era una acción que a mí me gustaba mucho a largo plazo y que vigilaba. Pero claro, se puso muy débil de repente, entonces salió de mi lista de vigilancia. No la había comprado, pero la estaba vigilando. Pero se volvió muy, muy débil, y entonces digo, no, en esta no puedo entrar. ¿Por qué? Porque se volvió muy débil, activó aquí un clarísimo triple techo, lo cumplió, o un rango lateral, lo cumple, al romper a la baja, y luego activó un monstruoso rectángulo, rango lateral, con objetivo 110, parecido al que en su día comentamos en PayPal, ¿no? Entonces, claro, pues yo durante esta etapa no voy a comprar este valor porque está debilísimo. Está en una fase bajista de Weinstein, clarísima, ¿no? Pero claro, hubo otro valor del sector, mismo sector, que me dio compra, a la vez que este estaba debilísimo. Me lo pensé un par de veces, porque ya digo, prefiero que el sector vaya en consonancia, que todo el sector esté fuerte, ¿no? Pero me gustó mucho este gráfico en Dollarama, ¿vale? Que estaba haciendo un descanso dentro de una tendencia fortísima. Entonces obviamente no elegí comprar Dollar General, que la mayoría es lo que elegiría, también os digo. O sea, yo he hablado con miles de inversores y sé cómo piensa el inversor promedio, ¿no? Y sé cómo pensaba yo también cuando empecé en bolsa. Entonces, lo normal sería decir, no, como ha caído mucho Dollar General, que además es una compañía muy interesante, pasa que ha dado un par de trimestres muy malos y entonces el mercado no ha tenido piedad, pero yo prefiero obviamente el fuerte. Entonces, Dollarama sí cumplía mis requisitos. Dollar General no, pero lo suyo, lo mejor, sería que todo el sector tire hacia arriba, ¿no? Esto venía, ¿qué valor era el que me estaban preguntando? Que ahora sí que se me acaba de ir. Creo que era por Indra. Viscofan. No, era la introducción a Viscofan. Pues ya decía yo, Indra no está débil el sector ahora, ¿no? Entonces, bueno, Viscofan, está débil Eurofoods, está débil Viscofan, está débil Campari. Parte del sector alimentación y bebidas está muy débil. Toda la bebida espirituosa, Diageo, por ejemplo, está debilísimo. Entonces, incluso las acciones líderes de ese sector, Viscofan es una que lo hace bastante bien en general, pues tampoco están ahora para tirar cohetes, ¿no? Entonces, sí sería interesante vigilarla para cuando acabe la debilidad estructural del sector, digamos, que bueno, aún así dentro del sector hay excepciones, ¿no? ¿Cómo se llama esta belga? Lotus Bakeries. Dentro del sector, por eso quería hablar de la excepción de las excepciones como la de Dollarama, ¿no? Fijaos, Lotus Bakeries elabora galletas. Entonces, fijaos, dentro de la debilidad del sector, mirad lo que ha sido capaz de hacer Lotus Bakeries. Pero bueno, aún así, ahora ya lleva hay un mes y medio un poquito más floja, ¿no? Y no le vendría mal algún descanso. Entonces, Viscofan lo está haciendo un poco como el sector, o incluso
incluso, pues, no, como el sector, porque peor que el sector tampoco, peor que el sector lo está haciendo Diageo, por ejemplo. Viscofan está débil, pero es que el sector lo está también. La media resistencia pasa por 56, resistencia también en 59,40, en 63,30 o en 66,50. Y soporte en 50,30. Y luego también tendría la zona de 46,20. A mí es un sector que me gusta y esta compañía, ya sabéis, ¿no? Si los que nos seguís desde hace años, también me gusta bastante. De hecho, estaba en aquella lista legendaria de mis 5 valores favoritos de Bolsa Española que hice en 2009 y bueno, la verdad que no se comportó mal, ¿no? En 2009 cuando hicimos aquella lista, Viscofan estaba a 11, 10, 11 euros. Entonces, no es un valor del que esperar un gran crecimiento y que se vaya a multiplicar por 3 en un año o por 3 en 2 años, no va a pasar, pero es una compañía interesante que si la coges después de alguna corrección y que forma algún suelo, pues suele ser un buen punto de entrada, ¿no? Imagínate, aquí lleva un par de años sin subir mucho y te hace un doble suelo, pues ahí tienes una opción. O incluso aquí, aunque aquí ya no viene de corregir demasiado, pero bueno, aquí te hace un doble suelo, pues tampoco es mal momento. Ahora, si tras esta caída después hace algún suelo, pues tampoco sería una mala opción. No me parece que esté baratísima, pero tampoco está cara. Y es una compañía que a largo plazo pues va haciendo las cosas bastante bien y tiende a subir a largo plazo, ¿no? Salvo que cambie esa tendencia de mucho tiempo, pues lo normal es que lo siga haciendo razonablemente bien en el largo plazo. Resistencia a la media, mejora si la supera, pasa por 56 y ese sería el primer síntoma de mejora si rompe ese nivel. Muy bien, David. Ya si quieres la última, Rodrigo Alonso nos pregunta varias, pero vamos por la primera, Cloudflare. Vale. Cloudflare, este es un sector que me gusta bastante. Pero, claro, cada sector tiene los favoritos, ¿no? Entonces, yo hace tiempo que tengo muy claro mis favoritos en este sector y viendo cómo lo han hecho, obviamente no voy a cambiar, ¿no? Porque llevo años comentando 2 valores del sector, bueno, 3, y siguen siendo 3 que me gustan mucho. Uno empeoró mucho, que es Fortinet. Este tuvo una caída muy dura. Yo la tuve en cartera 2 veces, este valor. No, 3 veces ya tuve este valor en mi cartera. 2 veces pues me salí más o menos lo comido por lo servido. De hecho, en la primera vez duré muy pocos días en el valor. Y la segunda vez estuve un año y fue un 102%, creo que fue. Que fue este tramo de aquí que sí que pudimos coger, este tramo de subida. Ahora pues está intentando recuperarse de una caída muy dura en la que dejó un gap bajista y rompió la media. Entonces, esto es lo que os decía antes. Es un valor que dentro del sector empeoró el momentum. Es probable que luego recupere y de hecho esta vela Marubozu blanca, parece que aquí entró cierta presión compradora. Esta vela que voy a señalar con este círculo, ¿no? Sin perder el mínimo anterior. Fijaos qué importante es, porque decíamos, si pierde 42,61, fijaos que me es el número de memoria de repetirlo tanto, si pierde 42,61, confirma deterioro de largo plazo. No lo perdió y ahí dejó una vela Marubozu blanca. Entonces, lo que es probable, dijimos, era que desde ahí intenté recuperar, pero también es verdad que perdió momentum, perdió fuerza. Entonces, de ese trío de valores que me gustaban del sector, Fortinet se cayó un poquito y las 2 que nos quedan, que están fortísimas, serían estas 2. CrowdStrike, mirad qué recuperación brutal, qué fortaleza últimamente, soporte en la media. Ahora sí que es verdad que el timing no es muy bueno porque ha estado tan fuerte que ahora está lejos de soporte. Y la otra que está subiendo como una bestia es Palo Alto Networks, que pues, también la pinta era buenísima. De hecho, tenía un objetivo enorme por estructura de impulsos, ya lo ha cumplido, incluso ha activado otra estructura. Está muy, muy fuerte. De hecho, marcó hoy mismo está marcando máximos de toda la historia, ¿no? Entonces, vale, no es cierto que no pinta tampoco horrible Cloudflare, pero hay otros valores del sector que prefiero. Fijaos qué sencillo es lo que estoy explicando, ¿eh? O sea, esto no es hacer ahí integrales, no es, oye, pues voy a analizar el sector y voy a intentar escoger lo que está fuerte en el sector. Tampoco tiene que ser la más fuerte, justo, ¿eh? Pero oye, una de las que está más fuerte del sector. Porque a lo mejor compras la segunda más fuerte y desde ahí sube mucho más que la que estaba más fuerte. Pero no te quedes con la que está floja o con la que es la peor del sector o una de las del vagón de cola, ¿no? Si hay 20 acciones en el sector, no te cojas la penúltima. Cógete una de las 3 o 4 mejores, ¿no? A nivel fundamental y a nivel de fortaleza también. Si las 2 cosas van en la misma dirección, tienes un poquito más de probabilidad de éxito, aunque el value investing realmente solo te da un poquito de fuerza cuando ya inviertes a 3, 5, 10 años vista, ¿no? A un año no te da ninguna ventaja. A 2 o 3, si coges muy buen timing de value, pues a lo mejor sí, pero
no, la ventaja en el value investing ya se ve a partir de 3, 4, 5 años, porque hay una empresa mala, es raro que esté 3, 4 años subiendo, y una empresa buena es raro que esté 3 o 4 años bajando. Así que Cloudflare, soporte en la media, pasa por 68, y luego mínimos crecientes 53,88, 39,90 o 30 exactamente 37,37, pero ya digo, no sería mi elegida por fortaleza, por análisis técnico en el sector. Pues muy bien, David. Yo creo que si te parece lo vamos a dejar aquí ya, ¿no? Son las 9:30 en punto, llevamos 2 horas. Vale. Se han pasado volando, muchísimo. Pero sí, la espero verdad que que haya sí. gustado. Sí. De todas maneras, para todos los que habéis estado conectados, los que no habéis podido, ya os dijimos, David lo tendrá colgado en el canal de Bolsa General por Telegram. Nosotros también, pues a partir de mañana o el lunes lo tendremos colgado en BBVA Trader. Y cualquiera que queráis, tenéis ahí el buzón que me habéis estado escribiendo a campus-trader@bbva.com y nos solicitáis el vídeo o cualquier otra duda que le podamos trasladar a David. David, pues un placer como siempre y muchísimas gracias. Nada, gracias a todos los asistentes, a todos los que vean la grabación y a BBVA Trader por organizar este evento y acercar las inversiones a los inversores de habla hispana. Muy bien. Pues nada, el mes que viene recordaros que, bueno, aparte de las formaciones que hacemos a lo largo del mes, haremos otra formación en colaboración con Bolsa General, en este caso con Albert Alvareda. Ya lo publicaremos, ya veréis y seréis informados de ello